Bueno, arratsaldeon, 7:05 direlarik, hasingo gara gaurko osoko bilkura honetan, ohikoa den osoko bilkura honetan, eta, bueno, hor 16 gara, falta da, bidean dago, berehala sartuko da falta den zinegotzia, bitartean hasingo gara saioarekin, ez? Badaukagu eta tartean izan dugu ezoiko pleno bat, eta horregatik ekarri ditugu, bi akta ekartzen ditugu pleno honetara, ez? Ohiko iraileko plenoarena, eta bestetik ere urriaren 18an izandakoaren plenoaren akta, ez? Orduan bi dituzue, lehenengo eta bigarren puntuan, komentariorik? Ezer ez badago, onartutzat edo hartuko ditugu biak, bai? Hirugarren puntu batean, badaukagu, administrazio batzarrak, ingurumen, nekazaritza, abeltzaintza eta mendiak arlokoa dena, eta hau da, ur deposito baten gainean, ez? Lursaila utzi beharko da, ez? Eta orduan jarduera proposamen formala da, ez? Eta Kantauriko Orkidetzaren aldeko lagapena egiten da, eta hor proposamen honetan agertzen dira zeintzuk diren baldintzak, ez? Hau guztia pasatu zen urriaren 5ean izandako batzorde batetik, eta aldeko diktamina izan zen. Beraz, honen ingurun, sortzobait? Ez badago... Perdona, Josune, es que no funciona el traductor. ¿No funciona? No, no funciona. Bueno, pues seguimos. Mientras intentan subsanar esas cuestiones, decía que traíamos a este pleno una propuesta de aprobación de cesión a favor del Consorcio de Aguas Cantábrico Orquidetza, de los terrenos que han sido necesarios para la construcción del segundo depósito en Lejarzo, lo que siempre llamamos como Alto López, ¿no? más conocido, y que en la propuesta además está recogidas las condiciones de uso y en los plazos de cesión, etcétera, que han sido tratados en una comisión que ha dado lugar o que se produjo el día 5 de octubre y que el dictamen de esta comisión es el que se trae aquí. Y estaba comentando a ver si algún grupo quería hacer alguna intervención y si no pasamos directamente a la votación. Guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Boska amaitu da eta 16ok alde bozkatu dugu. Hurrengo puntura pasako gara, eta kasu honetan da berri emotea, bai? Aurrekontu baten ingurun, eta txosten bat aurkezten da, bai? Kasu honetan kontu hartzaileak aurkezten duena, ez? Informe sobre el cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria motivada por la concesión de crédito adicional en los presupuestos del Ayuntamiento de 2018, 18/02. Eso, creo que no hay que votar, simplemente es un informe que se nos presenta desde intervención y que ha sido tratado además en la Comisión Informativa de Políticas Económicas y Función Pública del día 16 de octubre. Hurrengo puntura pasako gara, kasu honetan da 5. puntuan dagona, eta da kreditu transferentzia bat, bai? Hau ere batzordean tratatu zen. Ya, pero mientras voy haciendo la traducción, mientras se subsana, ¿vale? Estoy haciendo en euskera y en castellano, intento hacer. Bueno, orduan kasu honetan zuzen ere, bada kreditu transferentzia bat, eta hau ere tratatu zen batzordean. Decía que es una transferencia que se hace, que además que se trató en la comisión de 16 de octubre de este año y, bueno, con cargo a una modificación presupuestaria, el equivalente de 10.000 euros.
No sé si hay algún comentario, si no, pasamos a la votación. Guk bai? Alde. Favor. A favor. Alde. 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 Kasu honetan ja zazpi gara, hartu mesedez, coged los intercomunicadores, yo creo que funcionan ya. Sí, bai, badabiltz, ez? ¿Publikoan dagoen jendeak beharko du? ¿La gente que está entre el público necesita? No, no necesitáis. Tenemos, ¿eh? Digo, por si queréis, si os resulta más cómodo. Bueno, kasu honetan, 17 izan gara eta 17ok aldeko botua eman dugu. Hurrengo puntura pasako gara, eta da 6. gaude, eta kasu honetan, hain zuzen ere, gaur egon pinuetan edo pinudietan dagoen gaixotasun baten inguruan EH Bilduk aurkeztu zuen mozio bat, eta mozio horren ostean batzordean emendakina aurkeztu zen, eta eztabaida eta bozka egin ostean emendakinaren edukiera izan da pleno honetara ekartzen den proposamena. Eta kasu honetan, EH Bilduk aurkeztu zuen, baina emendakina da SOE-rena, bai? Orduan, dagokio taldeari, kasu honetan SOE-ri dagokio aurkezpentsa egitea, kontuan izan da EH Bilduren proposamena izan zela hasierako tarte horretan. Beraz, SOE. Voy a leer el texto de la enmienda. El Ayuntamiento de Amurrio muestra su apoyo a los propietarios forestales públicos y privados, así como a las empresas transformadoras de madera, por su aportación a la gestión y cuidado de los bosques, montes y plantaciones de Álava, imprescindibles para la obtención de madera como bien renovable y generación de servicios demandados por la sociedad. Junto a el Ayuntamiento de Amurrio insta a Diputaciones Forales Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, junto con el Gobierno vasco, a las asociaciones representativas del sector, a impulsar un plan de acción integral que incorpore medidas para combatir la enfermedad de los pinos, tanto con tratamientos y prácticas preventivas, investigación y experimentación, así como la búsqueda de especies que posibiliten desarrollar una política forestal sostenible en nuestro territorio, dotando a esas medidas de recursos técnicos y económicos. El Ayuntamiento insta a la Diputación de Álava a colaborar en todos los agentes e instituciones para que en función de sus competencias informen y asesoren al sector con el objeto de garantizar un sector forestal sostenible a medio y largo plazo. La propuesta viene motivada por la creciente preocupación que existe en el sector forestal y la rápida propagación de la comúnmente denominada banda marrón en los montes de los 3 territorios afectados a los pinares. Como dice la enmienda, mostramos nuestro apoyo a los propietarios forestales públicos y privados, así como a empresas transformadoras, y pedimos la coordinación entre las diferentes instituciones y asociaciones del sector para impulsar un plan de acción contra enfermedades de los pinos, a través del cual poder dimensionar las zonas afectadas y la evolución de la enfermedad, clasificar las superficies por grados de afección y estudiar el comportamiento de la enfermedad en los montes de los 3 territorios. Trabajar en la búsqueda de soluciones a través de la experimentación con distintos tratamientos, identificar las prácticas de éxito en otros lugares, así como la búsqueda de especies que permitan desarrollar una política forestal sostenible, con el objetivo de conseguir un sector forestal profesional, económicamente rentable y sostenible. Eskerrik asko. Orduan, txanda bat egingo dugu kontu honekin. Hacemos un turno de intervenciones con esta cuestión que está planteada, comenzando por Kukbai. En nuestro grupo creo que la moción que presentó EH Bildu poco tiene o nada tiene que ver con la enmienda de sustitución que presentó el Grupo Socialista y, por tanto, nuestro voto va a ser en contra de la enmienda. Partido Popular. Bueno, es obvio la preocupación que yo creo que tenemos todos los grupos por el problema
de estos hongos en los pinos. El otro día se trató en una comisión informativa este asunto y luego hemos tenido un monográfico sobre el tema. Yo creo que muy ilustrativo por parte de las dos personas que vinieron a darnos la charla. Pero en esta comisión informativa, por parte de la representante del Partido Socialista, se habló que se iba a aprobar esta moción a espera de que en Juntas Generales se aprobara una nueva moción que tuviera un consenso mayor. Y si se aprobaba una moción, se traería aquí a pleno. Efectivamente, ayer se votó este asunto en Juntas Generales de Álava y hay una moción que se incorpora a varios grupos y que sale adelante, con lo cual yo pediría que se retire la que se ha presentado hoy en día y que se incorpore la que se ha aprobado en Juntas, que es más completa y con datos más inmediatos. Partido Socialista. No. Orena Morrio, Podemos. Con delicadeza. Bueno, este es un asunto que fuentes próximas al sector forestal y maderero ya han tildado de hecatombe. Existe una gran preocupación por la situación en que se encuentran los montes en Euskal Herria o en la CAF respecto a las plagas, a la eclosión de la última plaga, porque plagas haberlas habido, con grandes daños también en otros momentos, pero en lo que llamamos las plagas vulgarmente conocidas como banda marrón y banda roja, pues es lo que ha provocado una alarma, bueno, en el sector, en la administración y evidentemente en toda la sociedad, ¿no? Uno quisiera con algunos asuntos ser breve y conciso, pero creo que este punto va a requerir de cierto tiempo porque no solo es una plaga, sino es el porqué de las plagas, es cómo vamos a reaccionar ante esas plagas y qué intereses de unos y otros están en juego con la situación de los montes de Euskal Herria. Sé que va a haber intervenciones potentes de algún otro grupo que tienen conocimiento para ello y yo espero que haya 2 o 3 intervenciones de cada grupo para clarificar a la ciudadanía de qué estamos hablando cuando hablamos de este asunto. No me voy a extender en el sentido de que en Guipúzcoa la afección, y con datos, la afección en Guipúzcoa es terrible. En Vizcaya ya ha adquirido unas proporciones también altas y aunque en Áraba en un principio no está afectada, pues ya se han empezado a identificar pinos infectados y sobre todo en la vertiente cantábrica, que es donde estamos nosotros, que es donde la mayoría de los pinares están en nuestro territorio, ¿no? Pero los hongos de esta enfermedad están presentes desde hace más de 40 años. Aunque este verano, es verdad, por las condiciones climatológicas ha habido una eclosión sin precedentes, como luego veremos en la sesión informativa, los servicios de montes de la Diputación ya nos advirtieron que de repetirse esta climatología, pues en la próxima primavera la afección puede ser brutal, ¿no? EH Bildu solicitó en el anterior pleno una comisión, que al final ha sido una sesión informativa, pues para tener una serie de datos y conocimientos sobre pinos afectados, sobre qué se iba a hacer, qué reuniones se habían tenido, las administraciones, las diputaciones, el Gobierno vasco, el sector y otros agentes, pues para conocer la envergadura de las afecciones y ver que de aquí a futuro qué reflexiones sacaban, qué tratamientos posibles había y qué lecciones a futuro podíamos aprender de lo que estaba pasando y ir hacia otro modelo distinto. En dicha sesión estuvieron presentes técnicos de la Diputación, un miembro de Baskegur, que es una asociación profesional ligada a los productores de la madera y de los manufactureros de la madera, es decir, las papeleras, etcétera, y también el sector del mueble, etcétera.
y un representante de la Confederación de los Forestalistas Vascos. Lo primero que tenemos que decir es que echamos en falta a otros actores que nos hubiesen aportado muchísima más información, como es la universidad, como puede ser el URA, como pueden ser ecologistas, o como pueden ser otras instituciones que nos pueden haber aportado cosas que entendemos que en esa sesión no se despejaron. La intervención de los jefes de los servicios de montes de la Diputación nos proporcionó algunos datos de interés sobre el número de afecciones que había en el territorio, sobre la posibilidad de que si se repiten las mismas climatología, temperaturas, etcétera, de esta primavera, pues los daños podrían ser mucho más importantes todavía el año que viene, sobre la autorización que se había planteado sobre la fumigación de óxido cuproso, que los efectos de las mismas no hay datos que se puedan superponer a los otros que vienen de Nueva Zelanda, que hay todavía muchísimas cuestiones que no están resueltas, que hay muchas hipótesis y que en principio están abiertos a que todas aquellas hipótesis puedan ser evaluadas pues para que las decisiones que se tomen pues puedan ser efectivas, ¿no? Pero nos faltaban muchos datos importantes que no supieron responder. La intervención del miembro de Baskegur, más allá de la larga duración de las mismas, empezamos a las 9:30 y creo que acabó, yo me retiré a la 1, pero creo que hasta las 1:30 o las 2, es decir, toda una mañana. Fundamentalmente estuvo orientada a destacar que ellos son los únicos valedores de la reforestación de los bosques, tras el abandono de los mismos en décadas pasadas, minimizar los impactos de la fumigación, sin datos que lo corroborasen, minimizar el impacto en la erosión de los suelos producida por el monocultivo del pino radiata, avalar la importancia que tiene el sector y los empleos, el tanto por ciento en el PIB y los empleos, hablaban de 20.000 personas entre directos e indirectos, minimizar la menor productividad que se está produciendo después de 3 generaciones del pino radiata implantado en Euskal Herria, minimizar que el precio de la madera de pino está cada vez en menor precio por la competencia exterior, por los altos costes, por las medidas medioambientales que hay que adoptar, etcétera, etcétera. Y lo que yo sí que saqué en conclusión es que tienen un gran departamento de publicidad. Sin embargo, hay informaciones bibliográficas que contradicen absolutamente todas y cada una de las afirmaciones que allí escenificó el representante de Baskegur. Por ejemplo, del Departamento de Geografía de la UPV, recomendamos especialmente el trabajo de María José Ainz Ibarrondo, del Departamento de Geografía de la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea, y también de otras universidades. Por parte de la Confederación de Forestalistas de Euskadi y su Fundación Basoa, su línea de trabajo solo buscan tratamientos fumigadores, nuevas especies de pinos para seguir trabajando, que en centros de investigación y del sector forestal madera, sin cuestionarse en ningún caso un cambio de modelo distinto al que predomina en el último siglo en Euskal Herria. Búsqueda de pinos resistentes a la enfermedad, control de la enfermedad a base de tratamientos fumigadores, tratamientos preventivos masivos con las fumigaciones, plan de ayudas forestales, más dinero público todavía para los forestalistas, y especies que puedan introducir en el territorio como el eucaliptus y otras que, sin embargo, hay otras asociaciones ecologísticas críticas con la fumigación de los pinares con óxido cuproso, ya que podrían suponer una gran afección de los montes y ríos en Euskadi, y denuncian el uso masivo del óxido cuproso como biocida para erradicar dichas enfermedades. Eso significa fumigar 40.000 hectáreas afectadas, y entienden que este plan no soluciona el origen del problema, que son las macroplantaciones de una sola especie exótica, como es el pino radiata, su propuesta estrella, y la fumigación aérea masiva con óxido cuproso. El óxido de cobre es una sustancia química que la Agencia Europea Química lo cataloga como una sustancia muy tóxica para los organismos acuáticos y supone un peligro agudo y crónico para el medio ambiente, en especial para el medio acuático.
Además, aconseja que se evite su liberación al medio ambiente y, en caso de vertido, se recomienda mantenerla alejada de aguas superficiales y subterráneas y retener y eliminar el agua de lavado contaminada. Al ser una medida poco selectiva, no distingue entre ecosistemas. Contaminará aquellos acuíferos, ríos y riachuelos situados en las zonas fumigadas, perjudicando no solo a esos hongos, sino a todos los seres vivos que las habitan, bien sean personas, animales, árboles sanos o enfermos. Nos gustaría saber qué opina el URA sobre el uso del óxido cuproso. ¿Van a revisar que cumpla la legislación y poner límites a las fumigaciones para cerciorarse que se respeta la banda de seguridad de 50 metros en ríos y arroyos? El Gobierno vasco y las Diputaciones no parece que vayan a hacer caso a esas recomendaciones y restricciones al solicitar la autorización especial para realizar fumigaciones aéreas, que solo se hace cuando precisamente no se puede utilizar un producto y en catástrofes naturales solo se autoriza. Esperemos que el Gobierno vasco y las Diputaciones antepongan el interés general de la ciudadanía, del medio ambiente y de otros sectores, como la agricultura ecológica o la recolección de setas, que pueden verse seriamente afectados frente a solo los intereses económicos de los forestalistas. Ante esta dramática situación hay que decir que el monte y la silvicultura constituyen un eje económico, social y ambiental de primera magnitud, lo reconocemos todos, y debe ser siendo seña de identidad y fuente de recursos para nuestro territorio. No obstante, en el siglo del desarrollo sostenible hay que replantearse el modelo existente. El forestalismo cumple muy bien su función de producción de madera, pero habría que calcular lo que se pierde al no poner en valor el resto de funciones que se le atribuye al monte. No hay argumento ambiental, pero es que ya tampoco económico, que justifique el monocultivo de pino radiata u otro, si no es a través de las grandes subvenciones del sector público para su beneficio. Es de vital importancia no caer en la problemática ya crudamente conocida del monocultivo del eucaliptus, como muchos están tentados de hacer, que ha sido sobradamente comprobada ya en Galicia y Portugal. Peligro creciente de incendios, pérdida de vidas humanas, abandono del medio rural, erosión tras las copiosas lluvias, nuevas enfermedades del eucalipto, baja diversidad genética, agotamiento de los recursos hídricos, fuerte dependencia económica de los propietarios hacia las empresas que compran eucalipto para pasta de papel, etc. Para nosotras es fundamental. Voy acabando. Sí, vas a minuto 15 enseguida, ¿vale? Es inteligente que toda la sociedad, incluidas las diputaciones forales y en concreto las de Áraba, ayuntamientos, baserritarras, propietarios forestales, universidades, empresas del sector, sindicatos, asociaciones locales y ecologistas, hagamos una apuesta firme y decidida por la silvicultura cercana a la naturaleza. Esta silvicultura, que requiere una inversión moderada, tiene más de 100 años de historia en Europa y está basada en la obtención sostenible de un rendimiento económico del bosque autóctono, madera de muy alta calidad, hongos, frutos, etcétera, sin recurrir a las matarrasas, evitando la erosión y aprovechamiento de las dinámicas del bosque. La silvicultura cercana a la naturaleza se desarrolla muy positivamente desde hace más de medio siglo en Suiza, Alemania, Francia, Eslovenia, Finlandia y también, sin ir más lejos, en el norte de Burgos, con muchos menos recursos económicos que en Áraba o el resto de Rialdes. Las propuestas de Galicia, Portugal o Chile están absolutamente fuera de lugar. Y acabo. Si queremos asegurar el futuro de los bosques, hay que gestionarlos activamente, pero bajo criterios de sostenibilidad, que posibilite la adaptación de los ecosistemas forestales a las nuevas condiciones climatológicas. Para la resiliencia, la capacidad de recuperación del ecosistema forestal, hay que hacerlo favoreciendo la biodiversidad, tanto interespecífica como intraespecífica. En definitiva, tenemos que realizar una gestión que nos dará a largo plazo bosques capaces de enfrentarse a las incertidumbres, entre ellas las del cambio climático. Es nuestra labor explicar a la sociedad la necesidad de estas actuaciones. Eskerrik asko. EH Bilduren izenean, Juanjo Ayarrituk doitza. Bueno, creo que voy a hacer una buena media con la intervención de Kepa y la mía. Quiero decir que la voy a rebajar. No os asustéis, ¿no? No sufráis. La verdad es que lo que estamos tratando en estos momentos es una enmienda a una moción que presentó Euskal Herria Bildu, primero en las Juntas Generales y luego en este ayuntamiento. La verdad es que, como ha hecho Kepa, se puede hablar largo y tendido
en el sentido de la moción que presentamos, pero la verdad es que después de haberlo comentado en el pleno anterior, en la comisión de mociones, el otro día en la reunión que ha nombrado Kepa del grupo de Medio Ambiente, con los forestalistas, la Diputación, etcétera, etcétera, pues la verdad es que insistir más me parece como clamar al desierto, ¿no? No sirve para nada, porque entendemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que no voy a perder demasiado tiempo explicando lo que ya está explicado. Estamos en el inicio de la denuncia de un problema, intentando buscar soluciones. Vamos a tener que seguir en ese camino, en buscar y encontrar soluciones adecuadas. Nosotros seguiremos, como grupo político, seguiremos haciendo aportaciones. Hemos hecho algunas, seguiremos haciéndolas aquí y donde estimemos necesario, en el grupo o en el foro que consideremos conveniente, y esa va a ser nuestra labor y lo que vamos a hacer de aquí al futuro, ¿no? Lo que he dicho, no voy a perder demasiado tiempo explicando cuál ha sido el sentido de nuestra moción, pero sí que quiero dejar constancia de algo, ¿no? Es una cosa, pues la verdad es que no me hace muy feliz el tener que decirla, pero así la veo, ¿no? Sucede que inevitablemente a lo largo, bueno, yo que ya llevo unos cuantos años en estos puestos de concejal, etcétera, etcétera, pues es inevitable que a veces pues, tengamos ese sentimiento de vergüenza ajena, ¿no? Ese sentimiento pues, cuando ves actitudes y comportamientos que no compartes, ¿no? Y hoy, y estos días, la verdad es que para mí ha sido uno de esos momentos, ¿no? Es complicado procesar eso de esto no entiendo, pero te meto una enmienda de sustitución, ¿no? O sea, la verdad es que no lo entiendo, no lo comprendo. Y me produce ese sentimiento que estoy diciendo de vergüenza ajena, ¿no? Cuando tenemos un problema encima de la mesa enorme, grave, que entra en crisis el modelo forestal de la Comunidad Autónoma Vasca, consecuencia inmediata de la aparición de los hongos defoliadores de los pinos, favorecido esa afección por el modelo, por el monocultivo del pino insignis, también por la apatía, por la desidia y por la irresponsabilidad de las administraciones competentes que hasta hace 3 días no han sido capaces de sacar un comunicado conjunto, diputaciones y gobierno. Una crisis que puede originar el colapso del modelo, con consecuencias que no tenemos ni idea cuáles pueden ser, ¿no? Pero seguro que las consecuencias, si las hay, serán graves o muy graves. Y todo apunta a que no va a ir mejor, que va a ir a peor. Y así nos lo decían el otro día, el martes en la reunión, ¿no? Bueno, pues ante ese problema es cuando nosotros presentamos una moción bastante sencilla. Pedimos soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Decimos a las administraciones competentes que se pongan las pilas, que empiecen a funcionar, que empiecen a implementar las acciones necesarias para atajar, solucionar, minimizar el problema. Y nos encontramos, o sea, porque ese era el sentido de nuestra moción, no tenía más historias que las que estoy diciendo, ¿no? Y ante eso pues nos encontramos con una enmienda de sustitución que después de oír eso de esto no entiendo, pero te la meto, pues a mí me ha parecido lo que me ha parecido. Es un ejercicio de vampirismo político, donde uno se apropia de las ideas de los demás, se retuerce la realidad, se banaliza el problema
y se acaba diciendo nada, porque no se dice nada, nada, nada. Pero claro, hay un objetivo y hay una estrategia, y es muy clara, y es lo que nuestro grupo ve, ¿no? El objetivo y la estrategia clarísima para que nuestra iniciativa no se debata aquí y por lo tanto no salga adelante. Bueno, pues eso que es legítimo, eso que está legal, eso que es legal, eso que está en el procedimiento, pues a nosotros la verdad es que nos parece patético. Nos parece patético y nos produce ese sentimiento de vergüenza ajena, ¿no? Pero bueno, es algo que lo hemos visto en más de una ocasión y seguramente lo seguiremos viendo, ¿no? Claro, el tema no solamente es que el Partido Socialista presente una enmienda de sustitución, sino que cuando se presenta, para que salga adelante, pues tiene que salir con los votos necesarios y cómplices del equipo de gobierno, del PNV concretamente, ¿no? Que comparte pues, los mismos objetivos y la misma estrategia. Y vuelvo a decir, legal, legítimo, pero patético. Con esa actuación, yo creo que se ha perdido una oportunidad magnífica de ser parte de la solución del problema, de contribuir a que esa amenaza que tenemos ahora mismo pues se torne en una oportunidad. Y creo que ha habido, pues, concretamente el equipo de gobierno se había retratado, ¿no? Una foto que desde nuestro punto de vista es lamentable, ¿no? Es una foto lamentable no porque la foto haya salido movida, sino porque no hay nada. En esa foto no ha salido nada, solo vacío. Es una foto blanca, donde no hay ideas, no hay proyecto, no hay liderazgo, no hay responsabilidad, no hay compromiso y no hay voluntad. Eso es lo que vemos en esa foto. Es la foto que habéis decidido haceros y así es como nosotros la vemos. Nada. Y lo decimos pues como lo sentimos. Cuando un equipo de gobierno da de sí lo que ha dado en este caso, pues entendemos que ese equipo de gobierno está amortizado. Nada más. Va a intervenir Juan Cruz Apodaca, pero yo solamente, es que no me puedo resistir. Solamente decir que en la comisión correspondiente, el grupo EH Bildu de Amurrio, la coalición EH Bildu de Amurrio, lo que presentó fue literal la moción de las Juntas Generales de Álava con el membrete de las Juntas Generales de Álava, y todo lo que hacía era instaba a la Diputación y demás. No estaba personalizada en ningún caso, ni siquiera llevaba la firma de ningún portavoz del grupo, y sin embargo se aceptó. Esto como en carácter previo, porque se interpretó que podía valer, pero o sea, si no hubiera habido voluntad por parte del equipo de gobierno, este tema, por un tema de forma, no habría tenido ni entrada en la propia comisión. Y yo sobre el tema, eso hablo solo sobre el fondo, sobre la forma. Sobre el fondo le toca a Juan Cruz. Creo que algo sabes, algo no os habéis enterado. No puede ser que en unos casos valga un procedimiento y en otros casos no valga ese procedimiento. Nosotros presentamos y dijimos que era exactamente la misma moción que se había presentado en Juntas Generales, así lo dijimos, pero esa moción, que efectivamente era la de Juntas Generales, iba acompañada con una instancia de Euskal Herria Bildu diciendo que hacíamos nuestra esa enmienda y que la defenderíamos. Pero curiosamente en esa misma comisión había otra ¿cómo se llama? Otra moción de Zadorra Bizi. Igual, exactamente igual. Entonces no vale. O sea, pero hombre. Bueno, yo solo, sin abrir debates, yo lo que pido es que de ahora en adelante, en la medida de las posibilidades de cada grupo, cuando se traigan propuestas, mociones para ser tratadas en este ayuntamiento, por lo menos tengan, pues que estén adaptadas al texto que tiene que ser, que venga con el membrete
o sin membrete, pero que no venga con el membrete de Juntas Generales, que sea una fotocopia de lo aprobado allí, porque no está adaptado en nada, ni siquiera en el texto que aparece en la parte dispositiva. En la parte dispositiva que se trata en Juntas Generales instará a los que estén allí y será tratado por los que estén allí, pero una mínima adaptación se necesita. Simplemente desde un punto de vista formal, y con respecto a la otra propuesta, pues donde queráis. Pero un poco de seriedad sí que creo que exige esta institución, y eso es lo que estoy pidiendo. No hacer una fotocopia, juntarla con una hoja de abajo de registro diciendo hacemos nuestro. Pues no, eso no es. Hay que hacer un poquito de esfuerzo. Bueno, y no me enrollo más porque lo que estábamos hablando era mucho más importante que la forma, es el fondo, ¿no? Y en esto, pues bueno, Juan Cruz quería hablar en nombre del EJPNV. Mira, yo solamente me voy a ceñir a lo que son las mociones. Yo me he leído las dos mociones y yo creo que lo que se pretenden, tanto una como otra, pero bueno, sé que me toca hablar sobre la presentada aquí, de instar al gobierno foral, etcétera, etcétera, con todo lo que viene aquí. Yo creo que la reunión que hicimos el otro día, martes 23, que estuvimos 4 horas, estaba parte del gobierno foral, y yo creo que de una forma u otra le propusimos todo lo que está metido aquí. Entonces, si como es competencia suya, él sabe lo que le propusimos y bueno, y esta es la moción que vamos a aprobar hoy. Sin más. Luego hay otra cosita. Hablando un poco de la reunión, y no va a hacer más que un inciso, habían, por parte de algunos que estuve exponiendo allí algo, su opinión y todo esto, decía que a él no le gustaba, que le parecía grave que la gente opinase sin tener justificantes ni comprobar lo que decía, que era el mayor problema que teníamos a la fecha de ahora. Que todo el mundo habla, dice que son perjuicios para no sé qué, no sé cuántos, pero estudios que lo demuestren, que es el problema que existe ahora, no hay. Tantos como para hablarlo, y de ellos también dice que tienen sus trabajos, sus estudios, y tampoco no tantos como ellos quisieran, porque no lo han conseguido todavía, vamos, sin más. Bigarren txanda bat hasiko gara, zera, guk bai? Bueno, en primer lugar, decirle a la alcaldesa que en nuestro caso, por desgracia, como no estamos en Juntas Generales, pues el membrete va a ser el de siempre. Por otro lado, en la reunión que tuvimos, como han comentado los compañeros, monográfica de 4 horas el martes, aunque tengo pues como 6 hojas también, y no nos vamos a extender porque podríamos estar aquí hasta pasado mañana o más, creo que unas pinceladas que saqué en conclusión sobre el tema es, primero, que confluyen intereses distintos. Por un lado, a nivel de ciudadano, el tema medioambiental y sostenibilidad creo que es el que más nos interesa a todos, por razones evidentes. Luego, los forestalistas, el lobby de los forestalistas. No se nos olvide que aquí hay intereses económicos potentes y entonces el tema de preservar los 20.000 puestos de trabajo que se presupone que existen, 13.000 por un lado y 7.000 indirectos, creo que también es importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Luego existe a nivel institucional una falta de músculo humano y de recursos económicos por parte de las instituciones para que afronten de manera determinante y acelerada, porque esto necesita una inmediatez, todas las cuestiones que se han contado antes por parte de KEPA, ¿no? A nivel de urgencia, ¿no? El problema que tenemos encima. Luego, la falta de información, como decía Juan Carlos, también a nivel general, como en casi todo. Si realmente la ciudadanía supiesen con datos objetivos lo que está sucediendo, pues realmente no habría o existiría esta rumorología que estamos viviendo también, ¿no? Por otro lado. Luego, el tema de la economía circular, que es importante, nos tendremos que plantear que este modo de obtener recursos económicos por parte del tema forestal tiene que cambiar, porque es que el sistema que existe ahora mismo pues está en declive. Entonces, lo tendremos que darle una vuelta y enfocarlo a la economía circular, como también se exponía en la reunión. Luego, el tema de lo de practicar lo que se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda, por ejemplo, el tema del ácido cuproso, óxido. Pues nuestra idiosincrasia es diferente. Veremos a ver si es efectivo. O sea,
Todo esto estamos haciendo ahora mismo, se va a hacer ahora mismo prueba-error. Luego decir también que se nos aportó el dato de que en nuestro territorio, en Amurrio, solamente con las últimas catas teníamos una afectación grave de 2,43 hectáreas en Barambio. Pues esto seguramente a día de hoy será, supongo que bastante más. Y bueno, no nos vamos a extender porque lo que digo, podríamos estar aquí bastante más tiempo, pero lo que nos importa es llegar a acuerdos para que realmente se tomen medidas inmediatas que den solución a este problema tan grave. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, yo antes no he entrado en el fondo del asunto porque he dicho que sí se podía retirar la moción y incorporar al debate la de Juntas Generales, como entiendo que no, Nuria. Pues ahora, nada, dos pinceladas. Ya, yo tampoco voy a repetir los datos que se nos dieron en esa reunión, que a mí sí que me pareció súper importante, y además me parece que, a diferencia de lo que dice el portavoz de Orain Amurrio, me parece que eran unas personas totalmente cualificadas y nos dieron unos datos que, a mi modo de ver, son muy importantes, porque al final alguien que es ingeniero de montes, alguien que gestiona montes, alguien que está todo el día con estos problemas, pues desde luego yo me tengo que fiar más de lo que luego se escucha por ahí por la calle o a otros grupos o asociaciones que, bueno, pues tendrán muy buena voluntad, pero entiendo que a veces la información es un tanto sesgada. Me parece curioso, sobre todo, de la alarma que se crea aquí con el tema de las fumigaciones, cuando este producto está permitido en la agricultura ecológica. Se han hecho todo tipo de análisis, por eso está permitido en la agricultura ecológica. Es un producto que se usa en todos los viñedos y nadie ha dicho nada, nadie ha oído levantar la voz, porque si este producto contamina los pinos, también contaminará en los viñedos. Insisto, que está permitido en la agricultura ecológica. Es un producto que se echa, para que la gente lo entienda, es 1 gramo por pino, 1 gramo, y se nos dijo que se han hecho análisis que al de 1 hora y media esto ya no hay ninguna afección en el agua, 1 hora y media después de echarlo a los pinos, ¿no? Y también se nos dijo que en otros países que había habido este problema, como Nueva Zelanda y Chile, pues otros tratamientos no han funcionado, y lo que determinan esos estudios es que hay que fumigar. No me quiero olvidar tampoco de por qué estamos aquí, ¿no? Porque este hongo empezó a entrar por Guipúzcoa ya hace muchos meses, ¿no? Se empezó a dar la alerta en los periódicos y nadie ha hecho nada hasta el momento. Luego llegó a Vizcaya y tampoco, y ahora ha llegado a Álava. Yo en marzo pregunté por este asunto, se me dijo que no había ningún pinar afectado en Amurrio, y ahora nos vemos con este problema, ¿no? Yo entiendo que esto se debiera haber atajado cuando el problema era mucho más pequeño, y ahora no estaríamos hablando de la superficie afectada. Y luego, por otra parte, me gustaría dejar muy claro que parece que aquí los propietarios de los pinos o los pinos es el problema, casi que hay que ponerlos en el paredón a los que ponen pinos, ¿no? Porque, madre mía, el monocultivo, cuando los datos que se nos dieron en esa reunión, para nada decían eso, ¿no? Y esa sensación de que el pino ha quitado a otros árboles autóctonos de aquí, cuando se nos explicó con datos e incluso con fotografías que no ha sustituido a ninguna otra plantación de árboles, sino que lo que se ha hecho se ha hecho plantaciones en pastizales y en otros terrenos de cultivo que antes hacían cereales, en fin, que hay mucha más superficie de arbolado ahora en Amurrio y en Álava que en años anteriores. También les han traído otros hongos a otros tipos de plantación, como son los castaños, que parece que por lo que nos dijeron, ¿no? Bueno, y también nos lo dijo la técnica de aquí del Ayuntamiento de Amurrio, que prácticamente han desaparecido, y no eran pinos, y también han desaparecido porque también tienen enfermedades. Parece que solo tienen los pinos. Y también estoy con Bea que no hay que olvidar
los puestos de trabajo que dan el sector maderero y de los montes, y por eso yo creo que hay que respaldarles y ayudarles, y esta enfermedad pues en poco beneficia eso, ¿no? Eskerrik asko. Partido Socialista de Euskadi. Bueno, lo primero, no suelo entrar al trapo en estos temas, pero bueno, en esta ocasión, lo primero, a la pregunta de Monse de retirar o no la enmienda, pues no la mantengo, por el hecho de que sí, en esa comisión se dijo que si habría un texto consensuado por todos los grupos políticos, yo cambiaba, se ponía ese texto. No ha sido así. El texto que se ha aprobado en Juntas Generales es un texto que solamente ha sido aprobado por PNV, PSOE y PP. Por lo tanto, continuamos con la enmienda. Luego, respecto a Juanjo, durante la comisión yo creo que te ofrecí transaccionar tanto mi enmienda con tu moción. Yo en ningún momento te falta el respeto. De hecho, sobre este tema, chapó, eres la persona que más controla. Y creo que no deberías faltar el respeto. Eskerrik asko. Orain Amurri Podemos. Bueno, algunos asuntos que se han tocado para intentar esclarecerlos o por lo menos dar nuestra opinión. En primer lugar, Sadorra Bisiri, que lo que se hace es que Oren Amurrio mete la moción a petición de ellos y la asume Oren Amurrio. Y por eso está aquí. Además ofrecimos la adhesión al resto de grupos y algunos se han adherido, pero vamos, que en ese campo no creo que sean las dos iguales. Pero bueno, para no enredarnos en materia de forma que no va a ningún lado, lo primero que hay que poner de manifiesto es la ausencia de los medios necesarios por las administraciones públicas, histórica, reconocida además por el jefe de los servicios de montes de la Diputación, respecto precisamente a eso, a la gestión de los montes, a la investigación, a las propuestas, a tener todos los datos ni nada. Nos ha venido y nos ha pillado pues sin medios, corriendo a ver otras experiencias que hay en no sé qué sitios a 20.000 kilómetros de aquí, que seguramente las condiciones serán distintas y no serán homologables, no lo sabemos, porque no hemos hablado tampoco con los neozelandeses, ni con los chilenos, ni con nada. Precisamente, además, Chile no es precisamente la mayor referencia que hay en el tema del agroforestalismo sostenible. Y se nos dan una serie de datos. Los datos más importantes que nos dieron creo que fue pues, precisamente por los funcionarios de la Diputación. Primero, reconociendo que no tienen medios. Segundo, que están trabajando distintas alternativas, que lo de la fumigación no se sabe. Se ha solicitado, pero no se sabe si la darán, porque no deja de ser un proceso especial para hacerlo, y encima de la mesa no les han puesto en ningún caso los datos sobre la contaminación de los acuíferos en Nueva Zelanda. No se tienen. Se dice, vamos a ver, un óxido cuproso que aunque se ha utilizado, la diferencia entre utilizarlo de forma masiva e indiscriminada, como es la fumigación, a hacerlo en terrenos acotados en determinadas hectáreas para un determinado fin, como pueden ser los setos de una casa o los viñedos, que las extensiones que tienen son muy pequeñas y están en un territorio muy acotado. Respecto a hacer una fumigación para 40.000 hectáreas, que sí que puede afectar al medio ambiente, puede afectar al este acuático. Decir que a la hora y media ha desaparecido un tóxico, no me lo creo. Eso sí que claro, o sea, eso es científico absolutamente. Sobre el sector, tú hablas de los propietarios de los pinos. Los propietarios de los pinos no tenemos nada en contra de los propietarios de los pinos. Lo que estamos diciendo es, y te voy a dar algunos datos a ver si lo pillamos, es que el 52, no, porque a ti te gusta, además recientemente en una decías que tú te habías currado todos los datos sobre los pisos vacíos, etcétera, etcétera, y que te gustaba. Pues a mí también me gusta leer y ver por dónde puedo obtener datos. Y los datos son los siguientes. El 55% de las explotaciones en la CAF, el 55% es más de la mitad,
de ese 55 tiene menos de 5 hectáreas. Menos de 5 hectáreas. Estamos hablando precisamente desde el caserío, del que tiene un pequeño terreno. No voy a descifrar que es el 10,7 los que tienen 0,1 hectáreas, 14,2 los que tienen de 1 a 2 hectáreas, etc. Pero resulta que los que tienen más de 100 hectáreas es el 1,1% de las explotaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que muy pocos propietarios tienen mucha superficie. Por lo tanto, hay unos cuantos que tienen mucha superficie, que son realmente el lobby forestal, y luego hay un montón de productores que tienen pinos en 5 o menos hectáreas que por la inercia de las subvenciones han puesto pinos, como podrían haber puesto castaños o lo que fuese. Por lo tanto, ese mito de que no se va a arruinar el sector de los pinos no es cierto. Eso del oro verde que les vendieron ya se ha acabado. ¿Vale? Del promedio de los 5 hectáreas, solo representa 1/3 de la superficie total de explotación del pino. Eso significa que los grandes propietarios tienen 2/3 de la superficie del pino. Entonces no estamos hablando de pequeños propietarios que tienen una cosa ahí de los pinos y se ganan la vida con ellos. No se gana con los pinos nadie, más que los grandes productores y los de la madera, que son los que generan el empleo de los 20.000. Los productores, lo que es el monte, lo que genera, la tala y tal, solo significa el 20% de esos 20.000. El resto es el sector de la madera. ¿Vale? Por lo tanto, para saber en qué nos están volviendo. Nosotros no queremos criminalizar a que tiene 5 hectáreas o 2 hectáreas de pino porque las tiene, porque eso no le da de vivir. Lo que le da es su empleo, donde trabaje y si tiene el caserío, lo que fuese. Eso de culpabilizar al caserío, primero de la desforestación y luego ahora precisamente de la repoblación de pinos, eso no se sostiene y te voy a pasar precisamente un informe de la universidad en la que se ve toda la historia de lo que ha sido el tema forestal vasco. Pero más allá, mira, te voy a leer un informe que tú has aprobado. No, bueno, te lo digo a todos. Lo digo a todos. Y esto sí que es importante. No, bueno, sí, pero los datos que te dieron el otro día te los has querido a pies juntillas y otros datos que te damos otros, no. No son técnicos. El único técnico fue el jefe de montes. El Roto era un representante del lobby forestal. Y a ese te voy a decir, ¿sabes cómo se llaman? Baskegur. Mira, Baskegur ha presentado 17 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de este ayuntamiento. 17. ¿Sabes en qué sentido? ¿Quieres que te las lea? Mira. No, bueno, bien, me dirijo al público en general. Mira, ¿sabes en qué sentido han sido las alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana? Por cierto, y afortunadamente este ayuntamiento las ha desestimado. Y lo hemos aprobado en el pleno de julio. La desestimación, aprobación de algunas, otras parciales y desestimación. ¿Sabéis por qué? Porque han pretendido que el Plan General haga cualquier referencia al uso de la gestión forestal el propio ayuntamiento. Y la respuesta del ayuntamiento ha sido que es un ataque frontal al principio de autonomía municipal con una trayectoria reconocida en medio ambiente y gestión forestal sostenible. Pretenden que solo ellos son los que hagan la gestión forestal y que el ayuntamiento se limite a echar la firma. Que haya zonas en suelo no urbanizable con pino radiata y esto impide su gestión y aprovechamiento. Respuesta, dicha ordenación es la ordenación, el plan general, este ayuntamiento tiene competencia no solo en el suelo urbano, sino en el suelo no urbano, es decir, en todo el territorio. Pretenden que solo las normas urbanísticas y medioambientales rijan en el casco urbano y en el resto que sean las suyas. Desechar la afirmación de que el ayuntamiento carece de competencias como se pretende. Es decir, han pretendido que las competencias que tiene el ayuntamiento, limitarlas. Dice el ayuntamiento que en dichas alegaciones subyace que la gestión del monte, el paisaje, la agricultura, la naturaleza, el medio ambiente sea solo asunto a tratar exclusivamente por la Diputación Foral y los propietarios del suelo sin que el conjunto de la ciudadanía a través del ayuntamiento lo pueda hacer. Dice, solicita la absoluta desregulación del sector en materia urbanística y ambiental. Afecciones del pino radiata, erosión asociado con impactos como pérdida de suelo fértil, afección de las cuencas hidrográficas, empeoramiento de las condiciones de inundabilidad y pérdida de biodiversidad. El PTS agroforestal establece necesidad de proteger los suelos frágiles. Voy acabando. Las medidas ambientales deben considerarse normas definidoras del Estatuto del Suelo, es decir, reglas mínimas para el desarrollo. Han pretendido eliminar 32 normas. ISA, que es el informe de sostenibilidad ambiental, eliminar normas de protección ambiental para que puedan poner pinos donde se les ponga la punta de las narices
combatiendo lo que es las competencias municipales en la materia urbanística y medioambiental. Esos son los de Basquegur, con lo cual los datos que pueda decir ese señor, que atenta precisamente contra la autonomía de este ayuntamiento y las reglas que nos estamos dotando, francamente lo que diga para mí tiene valor cero. Y es documento público aprobado por este Pleno y regulado en todas las alegaciones que se han presentado al Plan General de Ordenación Urbana. Esos son estos señores, que no sé qué pintaron allí cuando pretenden hacer eso, y les convocamos a una sesión informativa para vendernos una moto, que luego la realidad es la que es. Y acabado, de momento. Es que recasco. EH Bilduren izenean, Juanjo Ayartu. Bueno, en primer lugar, Nuria, si en alguna parte de mi discurso o de mi exposición te ha parecido que te he faltado al respeto, yo te pido disculpas, ¿eh? O sea, no tengo ninguna intención de faltar el respeto a nadie. Otra cosa es que lo que me dicen me guste o no me guste, y que actuaciones determinadas las critique. Estoy dispuesto, aunque no me gusta, a decirlo bien claro, lo digo bien claro. Y que a una moción que está justificada, que es sencilla, me la tuneen, pues siento que me la están tuneando, y lo digo claro, y no me gusta nada. Y digo, y como siento que eso, como eso ha pasado más de una vez, pues muestro mi molestia, y no es la mía personal, sino la de mi grupo. O sea, pero de respeto, falta de respeto, nada, yo no pretendo faltar el respeto a nadie. Y si alguna vez lo hago, contar con mis disculpas, porque no es eso mi objetivo. Bueno, vamos a tener que seguir hablando del plan forestal, del de este ayuntamiento por un lado, que somos propietarios forestales de unas cuantas hectáreas, y algo tendremos que hacer con respecto al problema que tenemos encima de la mesa, y vamos a tener que seguir hablando del plan forestal con respecto al futuro y el plan forestal de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Creo que desgraciadamente el tema va a dar para largo. El 11 de octubre, el 10 de octubre, se aprobó las 3 diputaciones del Gobierno la Estrategia Vasca para la Recuperación de Bosques de Coníferas, donde ponen 3 patas a ese banco. Uno es la generación de conocimiento en torno a la enfermedad, una enfermedad que lleva entre nosotros del 73. Ahora se acuerdan que hay que generar conocimiento en torno a esa enfermedad. Por otro lado, la segunda pata es medidas para hacer frente a la enfermedad. No se sabe cómo hacer frente, y todos los datos que tenemos son de Nueva Zelanda, ese vecino que tenemos ahí al lado. Y por otro lado, se habla de la recuperación del sector. Y la recuperación del sector se basa precisamente en ir más a más en el modelo que tenemos ahora, y que no estaremos nada acertados, no es ninguna buena idea cuando hagamos el diagnóstico de la situación, por qué nos ha llegado esto y por qué ha tenido la fuerza y la virulencia que tiene. No estaremos nada acertados si no vemos la parte de culpa que tiene el modelo. El modelo tiene una parte de culpa, bastante. Acabo con esto. El otro día vimos una parte de la realidad. Cada uno cuenta su verdad. El otro día nos contaron una parte de esa verdad. Hay otros técnicos, universidad, otros colectivos con otra visión absolutamente diferente. Si no somos capaces entre todos, cada uno desde nuestro punto de vista, hacer un buen diagnóstico, difícil va a ser que seamos capaces de encontrar una buena solución al problema, que es de envergadura. Desgraciadamente, auguro que vamos a tener que seguir hablando de este tema, y además seguramente con muy malas noticias. Vale. Eskerrik asko, Juanjo. Juan Cruz Podaka. Orduan gaia amaitu da, eta orduan bozka egingo dugu. Procedemos a la votación del
el texto que se traía aquí, que era del que se ha dado lectura anteriormente. Guk bai. Contra. Contra. A favor. Contra. 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 Alde. 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 Beraz, testua ez da atera, bai, izan dira 8 botu aldekoak izan direnak, eta 9 kontrakoak, ez? Orduan, hor geratzen da testua. Pasako gara urrengora, eta kasu honetan 7. gaude, eta orain Amurrio taldeak aurkeztutakoa da, eta behin baino gehiagotan aipatu den gai baten ingurun, baina berriro ere ekarri du proposamen bihurtu ez. Eta kasu honetan hornidura elektrikoari buruzko kontua da. Hain zuzen ere, hornidura elektrikoa kontratatzearen kontua da. Orain Amurrioren izenean Kepa Gonzálezek dauka hitza orkesteko, bai? Bueno, como el punto anterior ha sido más tenso, vamos a intentar resumir porque básicamente la propuesta es sobre el tema de la contratación del suministro eléctrico. Ya hemos tratado en algún pleno algunas mociones respecto a que tendría que ser 100% renovable. Y como, pues habría que hacer unos pliegos, estamos hablando de hace año y medio, después 1 año, donde preguntamos sobre este asunto, pues para hacer unos pliegos con criterios sociales y medioambientales, de tal manera que pues este ayuntamiento tenga la energía lo más renovable posible por un lado y a un precio también más económico para las arcas municipales y por tanto para los vecinos y vecinas. Y con tal fin pues hemos venido insistiendo en este asunto que se ha ido retrasando. Se contrató a una empresa para que haga un estudio para los pliegos y la asistencia técnica. Parece ser, por lo que nos cuentan, pues que pues no ha sido una buena, pues no ha fructificado de la mejor manera que se preveía por distintos intereses y pues eso está provocando un retraso considerable, de tal manera pues que estamos aprobando las facturas de suministro eléctrico para los edificios municipales, polideportivo, centros educativos y deportivos. Y pues lo que la moción pretende es dar un impulso. Hemos propuesto pliegos de una asociación que es Ayuntamientos Energía 100% Renovable, bastante interesantes bajo nuestro punto de vista. Creo que están teniendo cierta aceptación, aunque habrá que adaptarlos. Pero en todo caso lo que pretendía la moción es dar un impulso a dicha contratación y pues todo el tiempo que estamos echando pues acelerarlo y que al final pues lleguemos a un punto en el que se puedan licitar de una forma adecuada con los objetivos sociales, medioambientales y de beneficio económico para este ayuntamiento, ¿no? Y entonces, pues los 3 puntos que solicitábamos es que, que se aprueben los pliegos técnicos y administrativos a la mayor brevedad posible, con el fin de adjudicar la contratación pública antes de que acabe esta legislatura, ya que parece ser que más o menos podemos estar casi todos de acuerdo, y que para ello era necesario que, pues en la comisión correspondiente se hiciese la propuesta de borrador y que, que se viesen los pros y los contras, donde había que adaptarlo y cuál era al final el loteo de las distintas potencias y pues igual hay alguna parte técnica también, si alguien técnico tenía que acudir a la comisión, pues perfecto, pero en todo caso que se hiciese a la mayor brevedad, pues con el fin de lograr una contratación beneficiosa en términos sociales, medioambientales, de eficiencia energética y económica, pues en coherencia con lo que venimos manifestando en este ayuntamiento, que somos lo más en sostenibilidad medioambiental. Y básicamente esa es la moción. Eskerrik asko, Kepa. Hasiko gara, eztabaidaratzeko, taldeek parte hartzeko garaia, guk bai.
Como manifestamos en enero de 2017, que es cuando presentó el grupo Orain Amurrio la moción correspondiente, creemos que, como también acaba de pronunciar Kepa, este ayuntamiento, pues si en algo nos tenemos que sentir orgullosos, es del buen hacer a nivel de sostenibilidad. Creemos que gracias a los técnicos correspondientes, y como nos sentimos muy orgullosos y queremos seguir trabajando en esta línea, pues apoyamos en ese momento esta idea porque, por un lado, va en la línea de la sostenibilidad y, por otro lado, y muy importante, podría ser un ahorro económico para los bolsillos de la gente que estaba más desfavorecida en nuestro municipio. Entonces, pues, para no alargarnos más, porque lo anterior ha sido bastante largo, creo que pues, con hacer lo que tendremos que hacer, que es aprobar los pliegos, tenemos más que suficiente. Eskerrik asko, Partido Popular. Bueno, primero, mostrar mi sorpresa porque este tipo de mociones tengan que venir a pleno. No es una crítica hacia el grupo proponente. Es obligación de todas las administraciones públicas adjudicar los contratos, ¿no?, que tiene que adjudicar, además en tiempo y forma. Si esto viene aquí es porque la anterior adjudicataria terminó el plazo para hacerlo y no se ha hecho con la celeridad que se debía el sacar los pliegos para adjudicarlo a otra empresa, con lo cual difícilmente se puede votar que no a algo que es cumplir la ley, que es presentar los pliegos, aprobarlos y sacar a concurso esta contratación, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, es un deber de todas las administraciones públicas, y aquí pues llevamos ya unos cuantos meses que cada vez que hay que abonar vienen con notas de reparo de intervención, porque el contrato está agotado desde hace ya unos meses y seguimos haciendo. Se trae aquí esta moción, pero podríamos traer muchas más con esto, ¿no?, de contratos que están agotados, que ya no tienen contrato y que siguen haciendo porque están sin adjudicar. En fin, no puedo estar en contra de esto, pero entiendo que esto, si se funciona correctamente, no hacía falta traerlo a pleno. Eskerrik asko, Partido Socialista no va a participar. Orain Amurrio. No, pues efectivamente, vamos tarde y bueno, lo que pretende precisamente la moción, que quizás no debería haber venido en el sentido de, pues ya hubiese estado adjudicado en su tiempo y forma, pero entendiendo que es una cuestión importante, pues para dar ese impulso y obligar de alguna forma al equipo de gobierno a acelerar las cosas. Yo sé que están trabajando, pero hay que hacerlo. Se trata de eso, y que la ciudadanía también sepa pues que es importante el tema del suministro eléctrico y cómo se haga, y que esté también en el debate. O sea, esto no es una cosa que hace con unos contratos, unas licitaciones, viene no sé quién, se le me da el suministro y ya está, sino que bueno, tiene su enjundia también en la manera de hacerlo, y yo creo que hemos hecho propuestas para que se mejoren esos pliegos y tengan calidad, y bueno, pues el suministrador tenga criterios también sociales y medioambientales. Y bueno, pues ese es el motivo un poco, para intentar acelerar un poco de un tirón de orejas y acelerar un poco dicho, que yo creo que va a estar avanzado y lo podremos aprobar en la legislatura, pero para eso hay que trabajar. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Iñaki Barlusea. Ez dakite askoz gehiagorik esateri da, egia esan, oinarrizko kontu bada, ez? Ni baino nago hitz egin dutenek ondo azaldu duten bezala. Kontu zaharra da, aspaldi komentatu dena, behin bainagetan hitz egin du honetaz, eta hain oinarrizko kontua da, ekarri behar izateak ere, zeo esan nahi du, baina kontua da, hori proposatzele egin duten bezala, ahalik eta azkarren bideratzea kontua, eta ahalik eta azkarren izatea esleipen hori egiteko modua, ez? Besterik gabe. Eskerrik asko, EAJaren izenean, Txarrago. Bueno, lo primero decir, como ha dicho Kepa, que estamos trabajando en ello en los pliegos. También decir una cosa a Monse, que es en este caso el pliego iba en tiempo y en forma. Lo que pasa que pasó una situación que ya la comentamos en la comisión o en la Junta de Gobierno, entonces eso lo que ha derivado es que hemos cambiado la opinión y hemos empezado a redactar unos pliegos nuevos. Esos pliegos nuevos se están trabajando en la base de los presentados por el grupo, eso ya lo sabe porque lo hemos tenido conversaciones a nivel político y también me consta que a nivel técnico, que se le comentó que esos pliegos no estaban adaptados a la nueva legislación, entonces pues que había que adaptarlos.
y que cuando se preparasen para llevar a la comisión se llevarían para el debate en base a los que habéis presentado. O sea que estamos trabajando en ello, en lo que pides y lo del tiempo informal, vuelvo a repetir. No, en este caso ha sido pues, por una situación que ya lo comentamos lo que pasó y optamos por volver a redactar unos pliegos nuevos. Eskerrik asko, bigarren buelta bat, guk bai, Partido Popular, Partido Socialista, Orain Amurrio, EH Bildu. Bueno, pues orduan bozka egingo dugu, bai, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Aldeko badira guztiak, guztira 17. Urrengora pasako gara, kasu honetan bada puntua Orain Amurriok aurkeztutakoa, eta aurkeztu zuen Orain Amurriok, eta gero horrekin batera EH Bilduk eta guk baik bat egin zuten proposamenarekin, ez? Orduan, eta kasu honetan da ibaietako ekosistemen gainekoa, ez? Orain Amurriok du hitza, aurkezteko. Bueno, nosotros presentamos a través de, bueno, que es una iniciativa de Sadorrak Bizirik, que lo están presentando en el resto de ayuntamientos de Araba. Lo hemos registrado para que sea posible su debate en comisión y ahora en el Pleno. En la misma, evidentemente, se podrían adherir el resto de grupos. EH Bildu y Guk Bai así lo contemplaron. Y si alguno quiere leer el texto, que yo hablo ya demasiado en este Pleno, si Bea o alguien de EH Bildu lo quiere hacer, pues que lo haga, porque hay una parte que es analizar sobre lo que significa el bosque de ribera y las dificultades dada la invasión de la industria y de la parte urbanística, las viviendas, etcétera, y cómo, bueno, pues había que intentar recuperar, haciendo un diagnóstico de la situación de la ribera, pues intentar recuperar el máximo posible la vida en el río, que tiene en pie una importancia capital, tanto las riberas como las zonas de servidumbre. En los ecosistemas fluviales, en una zona, como sabemos aquí, que es la cuenca del Alto Nervión, donde tenemos el problema sin resolver de las depuradoras, tenemos el problema sin resolver de toda la red de abastecimiento, y tenemos los vertidos y además luego la ocupación de los terrenos por parte de la industria y de bueno, pues viviendas, etcétera, y sin querer destruir nada, que no es el objetivo, sino que se haga una política acorde con el mantenimiento y la importancia que tienen los ecosistemas sociales, tanto hidrológicos, ecológicos como económicos y sociales. Y lo que viene a pedir la moción son 4 puntos. Hay algunos de ellos que se están realizando ya, pero no todos. Y aunque insta al equipo de gobierno, porque no hemos cambiado la literalidad de la moción, bueno, lo que en realidad insta es al ayuntamiento a hacer una serie de 4 cuestiones en concreto. Una de ellas es instar para que se haga un estudio diagnóstico del estado del cauce y la zona de policía de los ríos, entendidos que en los ríos, en plural, es decir, no estamos hablando solo del río Nervión, sino estamos hablando también de todos los afluentes, de todos los arroyos y de todo el subsuelo, las aguas superficiales de todo el municipio. Bueno, pues para detectar las afecciones y proponer actuaciones para proteger y conservar. Ha querido la casualidad que coincida con la moción respecto, o bueno, el debate que hemos tenido antes respecto a las enfermedades y la fumigación, respecto a que la fumigación puede afectar a los ríos, y más si cabe hay que hacer este estudio no solo en el plano físico de cómo están afectados el estado de las aguas, sino precisamente además si esto se fumiga, y se fumiga 2 veces al año o 4 y no sé cuántos años, porque eso nadie sabe, esa fumigación es una y única para toda la vida, sino que sigue, pues bueno, pues con más motivos todavía para tener conocimiento de cuál es el estado de esas redes.
El resto de peticiones son integrar y considerar el río y el ecosistema fluvial en las decisiones, planes y políticas de ámbito municipal. Yo creo que en el Plan General de Ordenación Urbana, en ese campo, está bastante bien hecho y, por lo tanto, hay que ser consecuentes con lo que dicho plan establece para este ecosistema fluvial. Con la Diputación Foral, la Agencia Vasca de Agua y el Gobierno vasco, pues a intentar hacer convenios o planes de restauración o recuperación hidromorfológica, química y ecológica de aquellos ecosistemas fluviales afectados. Y, por último, priorizar medidas de restauración y recuperación de los ríos en aquellos terrenos de titularidad pública junto a los cauces y a colaborar con otras administraciones para conseguir dicho objetivo, que vuelvo a decir que sí que hay parte, porque está el parque lineal y hay algunas cosas que sí que se están haciendo. Pero bueno, un conjunto coherente pues para que los ecosistemas fluviales pues tengan el trato que merecen y sea de una política más el tema medioambiental, social y económico que en principio pues desde aquí alentamos. Y esta es la defensa que hago de dicha moción. Eskerrik asko. Talde guztiek daukate hitza, nahi badute, guk bai. Bueno, debo de recordar que en otra moción que estuvimos tratando aquí en pleno se hablaba de pues, el cauce del río, la regeneración y todo esto. Creo que lo de que visualice el caballito de mar en el Alto Nervión va a tardar también. Y fuera ya bromas, creo que el agua es una necesidad vital para todos y de la misma manera que tenemos que cuidar nuestros montes, es una necesidad imperiosa que entre todos arrimemos el hombro para cuidar nuestros cauces de los ríos. Partido Popular. Sí. Bueno, cuidar los ríos y los cauces yo creo que todo el mundo está concienciado de que hay que hacerlo y además estoy convencida de que es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, primero, como ya dije en la comisión, instar al equipo de gobierno me parece que está fuera de lugar, tendrá que ser entre todos. Y luego muchas de las cosas que se dice aquí, como bien ha dicho Kepa, pues ya se están realizando, porque el otro día se ponía en duda incluso de si este tipo de actuaciones estaban recogidas en los planes de Amurrio y en las políticas de ámbito municipal. Yo he preguntado esto y por supuesto que está recogida toda la normativa, además entiendo que muy estricta en este sentido, están recogidos en todos los planes de actuaciones y permisos que se dan desde este ayuntamiento. Creo también, como ha dicho antes mi compañera Bea, que el área de medio ambiente, no solo en este ayuntamiento, no solo cumple las normas que hay actuales, sino que es muy exigente en su cumplimiento y además creo que muchas veces va más allá y además creo que aparte de los técnicos municipales, pues también en este pleno creo que se tiene sensibilidad con este asunto. Con lo cual entiendo que todo esto se está haciendo, entiendo que la competencia de los ríos es el gobierno vasco y creo que debemos de empezar a separar las competencias que tenemos cada uno porque bastante tenemos con las que tenemos y a veces no llegamos. Con lo cual inmiscuirse en las competencias de otras administraciones. Otra cosa sería instar al gobierno vasco a que hiciera estos trabajos de estudios y tal, pero yo creo que el ayuntamiento no tiene que hacer este estudio de diagnóstico y de su presupuesto municipal abonar algo o sus recursos para algo que no es de su competencia y que entiendo lo tiene que hacer quien es de su competencia. De todas formas, mientras sigan existiendo vertidos como están existiendo, que casi cada 15 días nos desayunamos con uno, pues poco haremos si no se controlan esos vertidos y se sanciona a quien los hace y se revisa y se, insisto, que las sanciones que les corresponda, poco vamos a hacer por hacer estudios, ¿no? Y luego yo creo que la depuradora también importantísimo. Por todo esto me voy a abstener porque no puedo estar en contra de que los ríos estén bien y se respete toda la normativa, pero entiendo que se están cumpliendo muchos de los puntos que se está diciendo aquí. Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi. Los ríos está claro que son especies de gran valor ambiental que requieren de un esfuerzo para su cuidado y su mejora, incluyendo la protección y recuperación de su vegetación
imprescindible para conseguir un buen estado ecológico de los ríos. Como ya han dicho, compañera Monse, pues desde diferentes ámbitos ya se están realizando diferentes actuaciones y ya pues existe ya un acuerdo de colaboración para la coordinación de labores de mantenimiento de ríos entre la Diputación Foral de Álava y Ura. El acuerdo de colaboración establece la ejecución de labores para la mejora ambiental de los ríos y su conservación, buscando mantener capacidad hidráulica de los cauces, labores tales como limpieza, eliminación de obstáculos, cauces, restauración medioambiental de márgenes, riberas. Son labores de mantenimiento de cauces que competen tanto a la Administración local como a la Administración autonómica y que pues ya se vienen realizando igual que otras actuaciones. Eskerrik asko, Elena Murrio, Podemos. La Arcadia feliz. Ya está todo en los papeles, en las leyes, ya se hace todo y vivimos en un mundo más feliz que el copón. Bueno, vamos a poner en cosas claras. Nosotros ya dijimos en la comisión que habíamos literalmente puesto la moción y no cambiarlo de equipo de gobierno, pero no había ningún problema en poner el ayuntamiento, porque nosotros con nuestras mociones propias siempre ponemos el ayuntamiento. Bueno, es un detalle que no creo que tenga mucho valor. Sobre las competencias. Hay competencias en distintos niveles, pero en todo. Europeo, Estado español, Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, concejos, juntas administrativas, en el portal de Mi Casa. Yo creo que esto ya lo sabemos de todo, ¿no? Cada uno tiene eso. Otra cosa es que discutamos sobre si tienen que tener unos u otros, si nos gustaría más o menos. Pero cuando tienen otros las competencias no podemos hacer nada porque tienen otras competencias, y cuando tenemos nosotros las competencias tampoco queremos hacer nada para que tengan las competencias nosotros. Eso no vale. Quiero decir, la competencia del río Nervión lo tendrá quien la tenga, y precisamente quien la ha tenido no ha hecho. Y llevamos 35 años detrás de una depuradora en la red de saneamiento y está sin hacer. Y la ley dice que hay que hacerlo, y hay 12 millones de euros castigando al Estado español por los incumplimientos en esta materia desde hace no sé cuántos años, con intereses incluidos. Por lo tanto, decir que se cumple la ley y que todo está bien cuando luego resulta que no es verdad, pues es que es un largo, muy largo, ¿eh? 2. El URA no es capaz de terminar un vertido que está ahí al lado. Vamos. Pensar que el URA nos va a salvar aquí de hacer los reconocimientos de los vertidos y vamos a sacar aquí quién vierte y quién no invierte, sabiendo, como sabemos, que no tienen los medios y no sé si los quieren tener, lo mismo que no tienen miedo los medios, los del Servicio de Montes de Álava, como aquí nos confesaban, pues es como decir, en el papel dice que eso se hace, pero en realidad no se hace. No se hace y se vierte y ya está. Y no hay además capacidad luego para reaccionar y tal. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo aquí es, bien, esta es además una moción un poco de buenismo, ¿no? Como diciendo, joder, vamos a instar al gobierno y al que hagan puestos de colaboración, no sé qué, no sé cuándo, y luego resulta que ni en ese buenismo nos ponemos de acuerdo, porque se afirman cosas como que todo está en un estado, etc. O no vamos al monte o no sabemos cómo está el estado de los afluentes, de los arroyos, no sé qué, con las afecciones de todo tipo que tienen. Y precisamente ese estudio, sea de dinero municipal o sea a cuenta de la subvención de quien tenga que ser, es básico para garantizar cuál es el estado de nuestros ríos, afluentes, arroyos, etcétera, en todo. Por ejemplo, se presentó una moción en su día, nosotros presentamos una moción instando a la Diputación a que haría un estudio en el pantano de Maroño. Yo he oído decir, y no me voy a dirigir a la representante que lo ha dicho, pero ella sabe quién es, de que no hay derecho de que todavía se pueda verter, los caseríos viertan en el pantano, que la gente se bañe los perros, que se eche basura y que se eche no sé qué. Pues se estará haciendo, pero es que aquello está hecho un asco. Lo he hecho yo. Si no he dicho nada. Digo que apelar a que se hace la ley, que ya se hace todo, y luego a la mínima vuelta te das y resulta que lo dirá la ley, pero no se hace, es una constante. O sea, no es. Entonces, una moción en la que pretende decir, oye, aquí están los ecosistemas fluviales, aquí están los problemas de los ríos, vamos a hacer un diagnóstico de situación, no sé cuándo, no, es que ya se hace. He dicho que lo hace el ayuntamiento. Pues me es igual quien lo haga, si está el ayuntamiento como ente porque es competencia municipal, los afluentes, los arroyos y las aguas superficiales de este río. El río Nervión no, pero estamos hablando de todo lo que tiene que ver con los ríos, no solo del Nervión. Entonces, eso es competencia municipal, pues lo tendré que poner. Si luego nos lo subvenciona, pues mejor todavía. Pero no estemos en contra de que se haga el estudio diagnóstico. Eso me parece
Y el resto de cosas, hay cosas que sí se hacen y otras no. Hay cosas que se hacen y otras no. Vamos a presionar para aquellas cosas que no se hacen, acelerar. Nos acabamos de enterar, para el 21 ya no hay depuradora, por lo menos hasta el 23, del año 23, y así estamos, es que llevamos casi 40 años con ese asunto. Entonces, vamos un poquito de seriedad con este asunto. Eskerrik asko. Momentu honetan amasei gara, ¿vale? Nos quedamos con 16 en este momento. Juanjo, ¿quieres hablar? Sí. Vale, pues habla. Pues aquí, como en el otro tema, está casi todo dicho. Cuando nosotros en la comisión de mociones nos adherimos a este punto, pues es porque comulgamos con él de principio a fin, ¿no? Tanto en la parte expositiva como en la parte resolutiva. Y empezando por el primer punto en que dice, habla de los ríos del término municipal, aunque el río, sí, en mayúsculas, y el mediático por su problemática sea el Nervión, pues no es el único río que tenemos en este municipio. Hay otros, algunos afluentes, otros no, afluentes del Nervión, otros no, con un estado de conservación, pues algunas veces bueno, otras veces no tan bueno y otras veces deplorable, precisamente pues como consecuencia de prácticas no respetuosas con el medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, pues prácticas de silvicultura y de explotación forestal, ¿no? En algunos casos. Bueno, en cualquier caso, y para no extenderme demasiado, totalmente de acuerdo con lo que esta moción plantea y, lógicamente, pues la hacemos nuestra, también la hicimos nuestra y votaremos a favor. Eskerrik asko. Juan Cruz, Apodaca. Vamos a ver, empezando punto por punto. En el primero se le pide, bueno, al equipo de gobierno, al ayuntamiento, que responda un estudio diagnóstico del estado de tal y tal. De todas formas, me he encontrado con que ahí existe un estudio ambiental estratégico para evolución ambiental estratégica de revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Amurrio. Es un estudio que yo creo que se ha hecho en septiembre de 2017, en el cual verbaliza todo, faunas, ríos, toda la historia. En ella establece pues el clima, geología, hidrología, suelos, vamos, es un compendio de 300 y pico folios. Entonces, en este, pues yo no sé si sea necesario hacer otro. Porque yo creo que esto lo viene por aquí. Vamos, en este estudio, sí que, para referir un poquito, en el punto 3 se refiere al análisis, diagnóstico y valoración ambiental en el ámbito afectado al programa al Plan General de Ordenación Urbana. A raíz de esto se le pidió el estudio agroambiental. Lo hizo Ayalur y yo creo que está bastante bien hecho. También habla de la recuperación de arroyos y dice que la recuperación y restauración de los arroyos debe realizarse mediante técnicas naturistas dirigidas a la obtención de cauces con características lo más paralelas al estado natural. Vuelvo a repetir que es un estudio amplísimo y abarca, yo creo, que todos los espacios concernientes a la Junta. Menciona también un estado ecológico de algunos ríos, y en concreto del río Nervión. Y dice que, por ejemplo, leo textualmente, de la cascada del núcleo de Délica presenta un estado de la cascada del nacedero del río Nervión, una de abajo, a Délica presenta un estado ecológico bueno. Después, aguas abajo de Orduña ya es deficiente. Y de ahí hasta el cruce con el río de Izoria, que aunque ya no es término de pares donde esto, dice que presenta, bueno, digamos, desde el punto de vista ecológico, malo. Hace referencia también al río Altuve y al de Berganza, a su paso por el término municipal, y que presenta un estado ecológico moderado y deficiente respectivamente. Hay una cosita que también he visto yo aquí en la exposición de motivos, en el cual se le dice que uno de los males o las amenazas no solamente son usos urbanísticos e industriales, habla de usos agrarios. Entonces, si nos fijamos un poquito, el tema desde el punto de vista ecológico que se tilda como bueno es desde el nacedero del Nervión, de abajo de todo, hasta Délica. Y todas esas zonas donde existe un aprovechamiento agrícola ganadero que es exclusivo.
y resulta que, pues, vamos, la consideración es que es muy bueno. Con lo cual, no sé si es del todo justo poner el urbanismo, industria y agricultura al mismo nivel, como viene aquí, en la exposición de motivos. Bueno, después hablamos otro párrafo, también que habla de los planes, decisiones y tal. Existe un plan territorial sectorial de ordenación de márgenes y ríos y arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, vertiente cantábrica. Ahí establece en el aparato normativo concreta diferentes requisitos y actuaciones diferenciando según sea el tipo de río que consideren. Ahí te establecen, vamos, requisitos, actuaciones que puedes hacer, que no, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los ríos los diferencia a efectos de requisitos diferentes, que serían márgenes de zonas de interés naturalístico preferente, márgenes con vegetación bien conservada, márgenes de zonas de riesgo de erosión, deslizamiento y o vulneración de acuíferos y margen con necesidades de recuperación. Según la consideración, pues te exige un tipo u otro de actuaciones. Después, en los dos últimos párrafos, yo creo que son un poquito de la moción, bueno, pues tienen relación. Y entonces, en el cual se nos dice que, bueno, ahí está el Ayuntamiento de Amurrio, acordarse con Diputación de Álava, Agencia Vasca del Agua y Gobierno Vasco, elaboración de convenios y planes y tal. A fecha de hoy, yo creo que tenemos un convenio con la Agencia Vasca del Agua, aprobado creo que son el 25 de noviembre de 2014, todavía en vigor, y en el cual hay unos protocolos, se establece que el Ayuntamiento convenia con la Agencia Vasca del Agua con una serie de actuaciones en cuanto a los arroyos y ríos del municipio. Establece las competencias de cada uno. Por ejemplo, la agencia dice que es competente en el tema de los ríos. El ayuntamiento es competente en quitar, por ejemplo, los residuos sólidos que caigan allí. Y poco a poco se van, yo creo que por lo que me han enseñado y he podido ver, se van arreglando bastante bien y haciendo obras tanto por parte de servicios de la Agencia Vasca del Agua como del Ayuntamiento. Y también en esta normativa pues habla que anualmente se pondrán de acuerdo las actuaciones a realizar por cada una de las partes, Ayuntamiento y URA. Y creo que la comisión de 5 de octubre de 2017, no sé si 17 o 18, 2018, creo que me he equivocado. Ahí establecimos, y yo creo que se presentó a la comisión, un convenio de mantenimiento de ríos con URA y la Agencia Vasca del Agua, el cuadro del Ayuntamiento, en el cual se especificaba las obras a realizar por parte de URA y las obras a realizar por parte del Ayuntamiento, como lo establece el convenio que tiene el Ayuntamiento con URA. Y yo creo que entonces no sé si será necesario hacer todo lo que se plantea ahí. Lo tenemos que dar una vuelta y mirar a ver si... Eso es y supongo que, vamos, y de todas maneras nos vamos a abstener, porque yo creo que esto hay que consensuarlo de nuevo o así. Eskerrik asko, bigarren buelta bat, guk bai. Bueno, la sensación es contradictoria. Por un lado, me satisface enormemente que tengamos un estudio realizado de 300 y pico folios, pero nos acabamos de enterar. Sí, pero vamos, que... Sí, sí, no digo que no, pero que no se nos ha trasladado la información, eso es a lo que me refiero. Sí, pero el conocimiento de la información, desde luego que, vamos, en fin. Sí, sí, sí. En fin, pues sí, habrá que volver a revisar todos los documentos que aparecen. Desde luego, sí que sabíamos que existía, estaba aprobado, pero no sabíamos el contenido. Ahora mismo nos estamos enterando de lo que nos acaba de trasladar Juan Cruz. Muy mal, es que hacemos muy mal las cosas, está claro. Todos.
Entonces, también es obligación de dar una respuesta, como le pregunté te pregunté a ti en el último pleno sobre lo que se estaba haciendo en actuación en cuanto al último vertido en el río, y estamos esperando. Entonces, al final, está claro que a veces cojeamos o a veces pues no nos da tiempo a hacer nuestros deberes, por todos los lados. Partido Popular. Bueno, aclarar lo que he dicho antes. O sea, yo cuando surgió esta comisión fui a donde los técnicos municipales y me informé un poco de cómo estaba el asunto, y lo que he trasladado es lo que he dicho antes. Yo sabía que esos documentos estaban incorporados, como he dicho, al Plan General de Ordenación Urbana, que se está cumpliendo. Otra cosa es, sabéis todos qué es lo que pienso sobre realizar otro estudio nuevo, porque al final tenemos 200 estudios que cuestan un montón de dinero, y lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, lo que habrá que es obligar a que esos convenios o esa normativa, quien tenga la competencia, lo realice. Porque al final hacemos otro estudio, pero si luego nadie hace esos trabajos, después de hacer el papel, al final lo soporta todo. Pero yo creo que hay que empezar a hacer actuaciones concretas, nada más. Eskerrik asko, Partido Socialista. Orain Amurrio. Nosotros vamos a mantener la moción, ¿eh? A mí me parece que, habiendo como hay una junta, como hay una comisión de medio ambiente, y desde que esta moción entró el 5 de octubre, se espere al Pleno a dar una serie de información que, pues no sé, tienes papeles ahí, pues muy bien, ya los tendrás. Quiero decir que esto no funciona. Es decir, tú te llevas una moción en la que como entiende el equipo de gobierno, que hay un montón de cosas que se están haciendo y no planteas que eso se pueda tratar en la Comisión de Medio Ambiente, pues para que ver si efectivamente ese estudio ya está hecho, si las actuaciones para proteger y conservar son las adecuadas o no, etcétera, los convenios, etcétera, etcétera, pues me parece que es simplemente llegar a este pleno pues para demostrar que parece que algunos trabajamos y el equipo de gobierno sí, lo cual no es exactamente así, como acabamos de ver en la moción anterior del suministro eléctrico o como vimos en el anterior pleno sobre el tema del IBI, que hay trabajo sin hacer. Entonces, esta historia, si se hubiese planteado para pasarlo a la Comisión de Medio Ambiente, porque se entendía que esto podría estar realizado, o hay cosas y tal, seguramente hay cosas que no están, seguro no están, pero bueno, parte de ella, pues igual podríamos haber estado hablando, haberlo pospuesto, haberlo hablado, haberlo dialogado, haberlo estudiado, debatido, y igual pues no estábamos aquí con este debate. Lo que tengo muy claro es que seguramente los estudios, como todo, que nos dan una serie de información, nos decían que en Maroño pues el agua está estupendamente, pero pasas por allí y ves la mierda que hay. Pasas por el río Nervión y ves la mierda que hay. Y vas por todos los sitios y ves lo que ves. Entonces, una cosa es que Ayalura haya hecho por mandato y haya agregado al Plan General de Ordenación Urbana, luego hay que desarrollar esas historias. El estudio es un diagnóstico y si está hecho, pues estupendo para todos. Luego habrá que ver eso, cómo se implementa y cómo se realiza y con qué medios se hace. Pero, desde luego, sin poner en cuestión ni a los técnicos, muchísimo menos, ni las voluntades de este ayuntamiento en nada, pero me parece que hay mucho de qué hablar todavía de este asunto como para zanjarlos diciendo, bueno, pues para retirar la moción y ya está. Yo creo que esta moción tampoco se pierde absolutamente nada en mantenerla y en votarla, y aquello que se pueda aprovechar bien y aquellas cuestiones que estés en realizar, háganse. Eskerrik asko. Orena, EH Bildu. Sí, si nos hubieran contado el contenido del estudio de Ayalura en alguna comisión de urbanismo, pues habremos llegado a evitar esta moción o por lo menos haberla redactado de otra manera, ¿no? Porque efectivamente si parte de los estudios que hay, parte de los datos que se están pidiendo están ya en el correspondiente estudio, pues mejor, ¿no? Pero en cualquier caso no quita para que las medidas que aquí en la moción se enumeran pues se vayan ejecutando, ¿no? Me gustaría saber, ya sé que es la pregunta difícil del momento, ¿no? Pero me gustaría saber desde que se recibió ese estudio hasta estos momentos
qué acciones se han ejecutado, de las que instarán a que se ejecuten, qué presupuesto ha destinado este ayuntamiento y cuál es el presupuesto que pretende destinar. Está claro que lo que se hace con esta moción es, pues mira, es que sirva de acicate y ya seremos capaces de ponernos de acuerdo en lo que hay que hacer o en lo que no hay que hacer. Lo que sí tenemos claro es que algo hay que hacer. Eskerrik asko. Vale, pues orduan boska egingo dugu, bai. Guk bai. Alde. Abstención. Abstención. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Aurrera ateratzen da testua, bederatzi botu esan dira, empate dago. Baina, bueno, aurrera ateratzen da, 7 barkatu. 7 botu aldekoak izan dire, eta bederatzi abstentzio, baina hori da. Baina testua aurrera doa, bale? Pasako gara aurrengo puntura, proposamen bat da, Alderdi Popularrak aurkeztutakoa, eta kasu honetan bada autobusen ordutegiaren gaineko informazioa sistema hobetzeko edo sistema bat finkatzeko, ez? Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular para la presentación de esta propuesta. Yo de verdad, que va a ser breve. A día de hoy las paradas de autobús de Amurrio no tienen un sistema electrónico para informar sobre los horarios de autobuses ni el tiempo de espera que falta para que llegue este medio de transporte, ¿no? Tampoco aparecen los horarios de los autobuses. Se nos dice que hay que mirar la página web de Diputación y descargarnos la app de, no sé, también de transporte. Entiendo que no todo el mundo maneja las apps de transporte, ni tenemos por qué estar mirando todos los días los cambios de autobuses. Este año, en septiembre, que modificaron los horarios de autobuses, pues hubo muchísima gente que al final se quedó en casa porque perdió los autobuses. Estamos en el siglo XXI, entiendo que unos paneles informativos electrónicos con los horarios habituales de autobuses, el tiempo que resta para que llegue el primer autobús es fundamental. Como así existe pues en el tren y en casi todas las ciudades, ¿no? Y pueblos importantes, y con lo cual lo que pido es eso, que se coloquen los paneles informativos en las principales paradas de autobús para facilitar el uso del transporte público y facilitar la vida a los vecinos. Eskerrik asko, guk bai. Bueno, intentaré también ser breve. Que, bueno, a lo largo de esta legislatura, en primer lugar, nuestro grupo metió una moción en tanto en cuanto veíamos la necesidad en el municipio de cierto sector de la población debido a sus dificultades con el tema de lo digital. Está claro que estamos viviendo unos momentos de transición en los cuales existen personas que ya se les considera analfabetos digitales, aunque no suene muy bien la palabra, pero esto es así. Entonces, como estamos viviendo en esa transición, tendremos que adaptarnos todos y tener la posibilidad de que todos podamos acceder, sobre todo, pues eso, a medios de transporte y servicios que son básicos. Posteriormente, Orain Amurrio también propuso una moción que iba encaminada en ese sentido, porque creíamos todos que teníamos que hacer las señales identificativas del municipio mucho más fáciles de entender, etcétera, etcétera. No nos vamos a alargar. Y ambas se aprobaron y en ambas había un compromiso por parte de esta institución de dar facilidad a nuestros vecinos, que es de lo que se trata, en definitiva, y para lo que estamos aquí. En este sentido, cuando la compañera de
del PP, Monse, introdujo esta moción para este pleno, lo teníamos claro. O sea, es algo tan evidente que, y como insisto, vivimos en una transición en la cual tenemos que hacer que esas personas que no, son analógicas, entre comillas, pues vayan procesando y vayan pues pudiendo acceder a lo digital. Entonces, es evidente que hay una necesidad y es evidente que tenemos que poner nuestra parte para que con cosas tan nimias podamos facilitar la vida a nuestros vecinos. Eskerrik asko, Partido Socialista, perdón, Partido Popular, no, Partido Socialista de Euskadi. Desde que la Diputación Foral de la marcha el transporte interurbano para la zona de Ayala, se ha estado llevando a cabo modificaciones en lo que los horarios se refiere, con el objetivo de mejorar el servicio de diferentes líneas que lo componen y adecuar a las necesidades de los usuarios y usuarias. Para ello se ha tenido en cuenta las aportaciones trasladadas tanto de ayuntamientos como ciudadanos usuarios del transporte. Paralelamente, desde Diputación se ha trabajado en mejoras de índole tecnológico de tal modo que permite a la ciudadanía disponer de información de forma rápida y cómoda. También se ha desarrollado una API gratuita válida tanto para móviles Android como iOS, en la que no solo se puede consultar el horario de autobús, sino que también se puede saber el tiempo que falta para que llegue a la parada. Hay que recordar que la página web de Lavabús es una web que se adapta a cualquier dispositivo para poder hacer la consulta más rápida. Por tanto, entendemos que ya existe un mecanismo suficiente para que la ciudadanía esté informada sobre el servicio que prestan los autobuses. Y por otra parte, instalar los servicios electrónicos que propone el PP supondría una inversión económica considerable, ya que supondría realizar la misma operación a lo largo y ancho de todo el territorio para no generar discriminaciones. Eskerrik asko, orain Amurrio, Podemos. No sé, una iniciativa que me parece de sentido común. Ya había defendido nuestra moción sobre lectura fácil, sobre que efectivamente hay sector de la población donde pues descifrar los horarios, coger los billetes en el metro, en el tren, en el autobús, pues hay dificultades por edad, por discapacidad física, en fin, porque te ha roto la pierna, yo qué sé. Quiero decir que al final lo que hay que hacer es que ese sector, precisamente, que no es el sector de persona joven, sana y con una lucidez impresionante y medios para tener las apps en móviles y todo eso, pues que ese modelo, pues bueno, pues hay una carencia, porque efectivamente se pierden, hay cierta confusión. No el que va todos los días, porque el que va todos los días más o menos, imagino, estará atento a cuáles son los horarios de autobuses, pero sí sector de la población que utiliza para ir a Vitoria o moverse por la zona, pues bueno, pues no es fácil al final acabar enterándote y se producen, pues bueno, pues pérdidas de transporte público, precisamente porque no se conoce o no se conoce con la debida precisión. Y entonces, con eso, como con otros temas, entendemos que lo de lectura fácil, por cierto, ahora los DADEMA están haciendo lectura fácil de un curso, ¿no? Bueno, pues que esto era una cosa más. Y una cosa tan sencilla, provoca una enmienda para decir que el área de transportes, que lo gobierna ahora el PSOE, ¿no? Antes, ¿quién era? Lo hace estupendísimamente de la vida y que ya ha puesto una app sé lo que es, pero iOS, no sé exactamente yo ni lo que es. Todo el mundo no tiene el móvil y baja una app y no se va a andar porque ocupa espacio en el móvil, en la memoria. O sea, eso es lo primero, no vas a tener 100.000 apps ahí de todo porque quiera, no sé, el PSOE de Álava. Y en segundo lugar, que hay un sector de la población que nunca va a tener acceso a esos medios y por lo tanto lo que la moción pide es que en esos ámbitos pues que se ponga unos letreros como hay en casi todo, pues para que cuál es el horario y la gente pues pues lo vea sin ninguna dificultad y acceda a los mismos. ¿Cuál es el tema? Que en los autobuses hay que poner un geolocalizador. No sé cuántos autobuses hay en Álava, no sé cuántos habría que incorporar dicho geolocalizador y el coste que tiene. Pues ya veremos a ver. Pero en principio que es necesario, que es oportuno y que no es ninguna locura, pues estamos de acuerdo con la moción totalmente. Bilduren izenean niek luzea. Maigaineratzen diren kontuak honen oinarrizko dienen zaila da ezer berik izatea, guretzen da heltzen direnako dena da esan da dago, ja. Ez dakit nik ze gehiago esan daiteken, Hori izan daiteke bidea, bai. Ez behar, kontua, esan da dago, ezken batean planteatzen dena da, jende guztiari
helduko den informazioa eskaintzea. Argi dago badagoela, gizarten kopuru handi bat telefono bidez funtzionatzen duen eta bizien, baina dago beste bat, hori erabiltzen ez duena, gai ez delako, edo momentuan ere erabilgarria ez delako. Neu ere telefono edukita, baldin manoa bus geltoki batera, eta atera behar badu telefonoa, ireki eta begiratu, beste leku guztietan erabiltzen den sistema berbera erabilita da kartel bat jarri, ordutegia, zenbat falta den, 10 minutu falta dira, agian istripu batean delako altu ben eta ez delitzen autobusa, hori guztia edukitzea, hola, beste gabe begiratu bat eman da, oinarrizkoa da, ez dakit nor, inbertsioa zein den, jendeari eman behar zaien hori informazioa daukan prezioa daukala, egin behar da. Egin behar da, jendea ezin delako zain egon ordu erdi zor autobusean ia segartatzen jakin gabe. Osea, gaur egon hori planteatzea, edo bakarrik telefono bidez funtzionatzea, edo bestela zain egotea horra autobusean ia noiz etortzen den, uste dut ez dela bateragarria dira biak, eta hain da oinarrizkoa Monsen planteatu duena, ez dakit nik, ari nahiz egiten, zeo zer gehiago esadagatik, besteok esan duzuenaren gainean, baina uste dut agerikoa da, planteatzen duena, logikoa dela eta egin beharrekoa dela. Bueno, nosotros también vamos a ser muy breves, ¿no? Y la verdad es que el planteamiento que se hace puede estar bien en una parte, pero también tiene su dificultad, sobre todo porque nace de la casi imposibilidad de saber económicamente lo que supone, ¿no? Y eso por una parte. Por otra parte, también en el caso concreto de Amurrio no está centralizado en un único punto de parada, ¿no? Son 3, recuerdo que son 3 que se autorizaron. 2 semiurbanos, uno es en la rotonda de la iglesia, la otra en San José, y una tercera en la zona de Lezama, en Videco, ¿no? Yo estaba imaginándome ahora, con estas horas de la noche, pues la parada de Videco, una luz luminosa, ¿no? Ahí marcando que el autobús va a pasar en 10 minutos y no va a haber nadie. No estoy diciendo nada, solamente estoy planteando que seguramente cada situación requiere una respuesta tipo no es adecuada a lo que hay allí. Seguramente, y en esto sí que yo creo que hay que darle tirón de orejas al departamento correspondiente, porque este propio ayuntamiento lo ha solicitado por activa, por pasiva y por perifrástica, tener acceso al panel, un panel con un cristal, algo tan sencillo, tener acceso a la llave para que podamos ser nosotros quienes instalemos constantemente los horarios y que estén allí de manera permanente. Y algo tan sencillo como eso, pues yo la verdad es que ya he desistido. Llevamos como 3 o 4 años con esto y sinceramente pues a mí ya se me ha acabado un poco la paciencia, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte nuestra institucional viene bien recordar pues que además fortalecemos, ¿no? Pues en el AUSEDA aparecen los horarios, la Policía Municipal los tiene, el propio Ayuntamiento también lo tiene en el área de secretaría, pues por ese tema de facilitar, ¿no? Y sobre todo incorporar, yo creo, los cambios cuando se producen, que suelen ser en los cambios de estación, ¿no? Hay un horario de verano y otro de invierno, ¿no? Y yo creo que eso pues genera también a veces pues pequeños inconvenientes, pues porque igual nos adaptamos a un horario y de repente pues nos han cambiado el autobús, ¿no? La solución no sé cuál es, no sé si tiene que ser paneles luminosos marcándonos que va a venir un autobús que nos lleve a Gasteiz o que nos lleve a Okondo en un espacio breve de tiempo, pero yo creo que entre tanto insisto, hay soluciones intermedias mucho más prácticas y mucho más necesarias, ¿no? Y es que efectivamente la propia parada siempre lleve un panel y que puede ser perfectamente en papel que explique, ¿no? Cuáles los horarios, porque tampoco son horarios como puedan ser los que dispone Renfe, ¿no? Con una frecuencia mucho mayor y un número de transportes mucho mayor. O sea, es algo muy conciso, bastante pequeño y que yo creo que se puede explicar sin mayor complicación, ¿no? Pero sí que es cierto que resulta muy difícil. Es muy difícil calcular lo que puede suponer económicamente. Y para bien o para mal,
pues también es cierto que nosotros vivimos en un entorno que es, sobre todo, insisto, yo creo que es más rural que urbano. En las grandes ciudades o en las ciudades o las capitales estamos acostumbradas a ver, ¿no? Pues pero el transporte urbano, ¿no? de las ciudades, bien sean los tranvías, bien sean los autobuses, pues esos dispositivos electrónicos. En este tema, pues yo creo que hay que buscar una solución, hay que buscar una respuesta, la que sea, y seguramente pues esta sería el top 10, este sería lo más, pero insisto que yo creo que hay otras intermedias que están sin resolver y que son, entiendo yo o entendemos nosotros, que las más acuciantes, ¿no? Y esas insisto que todavía no se han sabido responder, y diría más que en su momento, incluso cuando hemos hecho el sano ejercicio de hacer unas fotocopias, llevarlas, ponerlas y tal, esto no funciona porque siempre hay una persona más lista que el resto y considera que eso pues igual también lo tiene mejor en su bolsillo que allí para uso del resto, ¿no? Y bueno, pues eso también hay que tener en cuenta, que bueno, pues no podemos estar todos los días con este atacar o perseguir una solución que creemos que seguramente le corresponde más al propio departamento que a la entidad, en este caso al propio Ayuntamiento de Amur. Bigarren txanda bat, ¿es necesario? Guk bai. Bueno, hacías alusión a la parada de Lezama. Habrá que ver primero, antes de poner las luces, en qué condiciones está la parada de Lezama, que ese es otro tema a tratar también. O sea, parece ser, y una vez más, que se nos llena la boca diciendo que quieren acercarnos allá a la capital de Euskadi y todas estas historias que suenan muy bien y que vienen muy bien también en campaña electoral, pero una vez más está claro que aunque vivimos en un entorno maravilloso, tenemos un sobrecoste en todos los sentidos, porque no es lo mismo las comodidades, la forma de acceder de los vecinos de Gasteiz, a la forma de acceder a los servicios de nuestros vecinos. Quiero decir que impuestos pagamos todos los mismos, o a veces incluso más. Y creo que tenemos el mismo derecho, siendo amurrioarra o gasteiztarra, de poder acceder a un panel luminoso, sea en la parada de Lezama o sea en la parada de Abechuco. Eskerrik asko, Partido Popular. Sí, bueno, sobre la primera parte de la intervención de la representante del Partido Socialista, la moción no habla nada de la buena disposición de la Diputación en el cambio de horarios que dice que se ha hecho desde que están gobernando. No he dicho nada porque, como no tengo los datos, pero seguro que han facilitado con las quejas de vecinos y vecinas. Me consta que algunos se han modificado a instancias de los estudiantes que no llegaban a la universidad ahora por 10 minutos, con lo cual ha habido algunos cambios, pero precisamente porque hay más cambios de horario necesitamos informarnos de esos cambios de horario. En segundo lugar, has hablado de app, Android, iOS, página web, dispositivos. Yo, de verdad, con personas mayores de 60 años, de estas palabras no sé las que conocen, pero creo que ninguna, Nuria, sinceramente. Si tenemos que facilitar las cosas, pues también hay que tener en cuenta pues que bueno, pues mucha gente no tiene ni siquiera el teléfono con estas aplicaciones, ¿no? Luego se dice que es una inversión económica importante. Por parte de la alcaldesa dice que hay una imposibilidad económica de lo que supone. Sí, es que lo copio literal. Imposibilidad económica de lo que supone pues eso, de lo que supone colocar esto. Pues eso, de saber, bueno, ni que fuera la primera provincia que sea poner un geolocalizador en un autobús. Ni de España, ni de Europa. ¿Perdón? Por eso, con lo cual, es la imposibilidad económica de saber el gasto, no sé de dónde se saca, porque yo creo que es muy fácil. Hay otros autobuses que tienen geolocalizador y lo que cuesta un panel informativo también se sabrá, ¿no? Porque hay un montón. Luego se ha hecho mención a la parada de autobús de Lezama como para... Si leemos bien mi moción, dice en las principales paradas de la línea. No digo que no haya que poner, pero yo he dicho en las principales paradas. En segundo lugar, eso de que estamos en un mundo rural,
¿Pero qué tiene que ver esto con la información de los horarios de autobús? Para que los de Vitoria pueden saber a qué hora viene el autobús y los de Amurrio, Barambio o Respaldiza no pueden saber a qué hora viene el autobús. En el mundo rural habrá que hacer acciones para que la gente también viva en el siglo XXI, ¿no? No nos vamos a quedar más atrasados. Es que no sé qué tiene que ver vivir en el mundo rural con que sepamos los horarios de autobuses, sinceramente. Eskerrik asko. Partido Socialista. Orain Amurrio, Podemos. EH Bildu. Apur bat aipatzegatik hori Munsek esan duena, ez? Herrikok ere jakin dezakegu zertan. Claro, zu planteatu duzuna, paperean jartzea ordutegiak, hombre, pues, Montse planteatu du, 21. mendeko kontu bat, eta bestea da, paperean jartzea ordutegiak. Hori, arazoz da ordutegiak egitea, kontua da, informazio eguneratua, momentuan gertatzen ari denarena, ez? Autobus datorren ez datorren, eta zagetek ez datorren. Hori, ez dela, entorno ruralekoa ganez, jade egun tipo bat, una pizarra idazten, no? Hombre, pues ez da hori, joder. Uste dut, eta jakin gabe, zenbateko kostu izan dezaken horrek, pentsatzea, pantalla batzuk, harremanatan edo lotuta daudenak autobusek eraman dezaketen aparteko kosturi gabe, ez dut uste izugarriz kostu izango duenik, eta lotuta egotea autobusekin, momentu oro jakiteko, non dagoen eto ez zenbaten bora, falta zoen hiltzeko, hombre, ez dakit nik aparteko inbertsioa eskatuko duen horrek, ez? Ez dela, Marianok esan du presa dagoela behar izan ezkero, egoteko autobusean, eta puntatuko du arbela horretan, ez? Y la temperatura. Y la temperatura. A ver, txisteak aparte, esan nahi dut, geltokian, claro, agian ez arete joaten tren geltokira, baina tren geltokian ere, badago, hori, beti autoz mugitzen zareten ez dakizu hori, baina momentu oro dago jarrita. 3 minutu falta dira, pasatzeko aldeatik bestera. Eta hori oso kontu simple izan daiteke, ez dut uste aparteko zerarik, Zerra, zer? Esan nahi dut, a ber, jakin gabe zenbateko uste, ez dut uste aparteko inbertsioa eskatuko duenik, eta oinarrizko kontu bat iruditzen zaigu, eta aurrera egin beharri bat. Txisteak aparte, parkatu broma tonto horiek eta alde erabat. Yo tampoco me voy a extender mucho. Lo que quería decir, que creo que no lo he explicado con demasiado éxito, es que las cosas más sencillas están sin hacer. Eso es lo que pretendía decir. Algo tan sencillo como poner el dichoso horario allí, no está. Fíjate si es sencillo. Y luego pues podemos ir a más, claro, pero es que oinarrizkoa egin gabe dago. Y luego yo creo que aquí nos hemos hecho un lío todos con urbano o no urbano. Lo que pretendemos decir es que hay dos tipos de autobuses. No estamos hablando de la línea de tren de cercanías Bilbao-Orduña, que está absolutamente regulada su trayecto. Son líneas que la línea está perfectamente... Es una línea estándar con sus servicios, en fin, bueno, no tiene nada que ver. Estamos hablando de autobuses, y los autobuses hay dos tipos, son los urbanos, los que andan en las ciudades, y están los interurbanos, y estos son interurbanos. Y estamos diciendo que seguramente en Vitoria-Gasteiz, aparte de la propia estación de autobuses de Vitoria-Gasteiz, de Lakua, no creo que haya ninguna parada que tenga un panel explicando la llegada de los interurbanos. Quizá de los urbanos sí, pero de los interurbanos no. Eso es lo que pretendía decir nada más. Y bueno, por mi parte nada más. Pasamos a votar. Guk. Alde. Por favor. Abstención. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Bai. Aldeko botoak 8, abstentzioak 8. Orduan aurrera doa planteamendua. Siga adelante la iniciativa. Bueno, puntu honetan galdetu behar dut ea besterik dagoen, beste gairik, algún otro tema que pueda ser susceptible de ser incorporado en el orden del día. Sí. Como he dicho antes, ayer se aprobó en Juntas Generales de Álava una... Perdón, es después del punto 11.
Sí, me ha preguntado la alcaldesa. Sí, no, ya sé, pero que yo creo que se confunde. Bueno, pues seguimos entonces con el orden del día y lo preguntamos justo antes de ruegos y preguntas. Sí, así lo hacemos, ¿no? Bien, pues seguimos entonces. Bigarren zati batean gaude, eta kasu honetan da udal gobernu organoen egiaztapena eta ikuskapena. Batetik daukazu 10. puntuan alkateak egindako dekretuen berri, 10. ¿Alguna consideración? El punto 10, que tiene que ver con los decretos. 11. Daukagu batetik tokiko gobernu batzordena onartutako erabakien berri emotea. Hor dituzue 4 dira guztira. Eta horiek dira gaur egun osoko bilkura honek zituen puntu guztiak. Bai, orain, norbaitek baldin badauka gairik edo zertatu alizateko, si alguien tiene algún texto o cuestión que quiera que sea debatida en este pleno, antes de ruegos y preguntas. Sí, como estaba diciendo, ayer se aprobó en Juntas Generales una moción sobre la banda marrón. Como se ha votado en contra al final la enmienda del Partido Socialista, yo quería presentar, sé que hay que votar la urgencia del acuerdo adoptado ayer en Juntas Generales. No lo he presentado como moción mía, sino he hecho un escrito para que los grupos políticos que quieran firmarlo, adherirse a esto, pues que lo pueden hacer. Entiendo que es mucho más completo de lo que se ha tratado antes. Entiendo que es un asunto de Diputación, con lo cual el acuerdo en Juntas Generales pues había que, si podemos adherirnos, nos adherimos. Tiene algunos puntos concretos como una ayuda de 150.000 euros a los propietarios, tanto públicos como privados, para que se ataje esta plaga. Y bueno, no sé si todos los grupos tenéis el texto que se aprobó ayer, si no he hecho una copia para cada grupo. Nuria, ¿tú lo tienes? Bueno, antes de nada, perdón, bueno, que hay que votar la antes de nada vamos a proceder a votar a la urgencia. Se entiende, por ordenar un poco, para que el que se ha ido un poco del pleno vuelva. La cuestión es que ayer en Juntas Generales se debatió esta misma cuestión que hemos debatido hoy con respecto a la banda marrón, y en el debate pues hubo un texto que salió que es diferente a lo que se ha tratado hoy aquí, el contenido. Y la representante o la portavoz del Partido Popular trae ese texto aprobado ayer en Juntas Generales, a pesar de que la temática es exactamente la misma que ha sido tratada con relación a la banda marrón, para que se pueda tratar en este pleno. Y ayer en Juntas Generales esta iniciativa fue votada por 3 grupos junteros, y hoy se trae aquí en forma de, entiendo, para que se puedan adherir el resto de fuerzas para hacer una enmienda transaccional firmada por todos los grupos, los 6 que conforman este ayuntamiento. Vamos a proceder a la votación de la urgencia, ¿vale? Y empezamos por GUCPAI. Alde. Por favor. Contra. Alde. Alde. Ez dakigu edukia zein den, eta ez dakigu benetan larrialdizko urgentziaskoa den ala ez. Ez dakite... Iñaki, boska egiten ari gara, eske oso azkar joan zara boskarekin, nik jutuko tartetxo bat eskatu, ordenatzeko bizka bat, guk ez dakite urgentziaskoa den ala ez, egia esan. Eta ez dut ezagutzen, ez dakigu zein den edukia, baina igual egin behar du, gelido bizka batean ordenatzeko kontua. Normalean proibizaten da baina urgentziari buruz hitz egin dezakezu eta boska egin dezakezu. Kasi testua ezagutu gabe. Da gaia, ez da edukia. Urgentziaren kontua da gaia. Urgentziasko nik ez dut ikusten gai hori. Esto es un desorden total.
porque no, yo creo que ya somos, bueno, voy a achacarlo a la hora, y vamos a poner el crono en cero en esta cuestión, ¿vale? Vamos a deshacer lo que hemos hecho en la votación, vamos a resituarnos como que no hemos iniciado la votación y lo que vamos a hacer es un receso de 3 minutos, no van a ser más de 3 minutos, para que el que quiera aclarar las cuestiones que quiera lo pueda hacer. Y bueno, y lo hacemos aquí fuera, venga.
Bueno, minutua pasatu dira eta aurrera egingo dugu gai honekin, ez? Bozeramaileok hitz egin dugu honetaz, eta, bueno, nik uste dut nolabait edo argitu egin dugu kontua, eta orain nahiko informazioa daukagu guztiok, eztabaidarekin jarraitzeko. Lehendabizikoan, bozka egin behar dugu, votamos la urgencia. Guk bai. Alde. Favor. Contra. Nosotros no vemos la urgencia, pero votaremos a favor. Alde. Guk ez dugu ikusten, beraz, kontra. Contra. 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 Bueno, el resultado es 12 votos en contra y 4 votos a favor. ¿Hay alguna cuestión más que pueda ser susceptible de ser incorporada en este pleno? Bueno, pues entonces pasamos a ruegos y preguntas y esto vamos a procurar hacerlo de manera ordenada, ¿eh? De menor a mayor. Y una vez de que se nos ha pasado la chanda, pues, ¿vale? Beatriz. Bueno, aquí tenemos los temas recurrentes. Por un lado, nos han llegado de nuevo quejas con el tema del ambulatorio. Por tanto, como se expuso en el pleno anterior por parte de H. Bildu, en esta ocasión, por nuestra parte, nos gustaría saber si, como se quedó en el anterior pleno, se han mantenido algún tipo de conversación con la dirección con la dirección del centro, o simplemente, pues, si sabemos alguna propuesta o algún tipo de acción que se va a realizar en el ambulatorio, porque desde luego las quejas son habituales cada día. Y luego, por otro lado, como he comentado antes, me gustaría saber si también tenemos algún dato más sobre el último vertido por parte de la empresa que todos conocemos y en qué situación está ese asunto. Eskerrik asko. Bueno, en relación al vertido, pues prácticamente, pues como fue un vertido puntual, en un momento puntual, bueno, y como se ha sabido que la competencia además es de EURA, pues este expediente, pues no tenemos nosotros ahora mismo acceso a él, ¿no? Y entonces sí que estamos un poco, pues a la espera un poco más de recibir información. Entendemos que la cuestión de sanciones y demás, en primera instancia, le correspondería a URA y bueno, un poco al albur de lo que nos vayan a contar, ¿no? Pero en principio ya se nos trasladó desde el principio y no ha habido información que haya dicho lo contrario, en el sentido de que el vertido en sí mismo no generó ningún tipo de afección sobre la biodiversidad del río y bueno, en esa parte, porque además se actuó de una manera muy contundente por parte de la propia empresa en un primer momento, localizando e incluso con unos sistemas de contención no fue a más, ¿no? Y que hasta donde hemos sabido todo fue fruto de un fallo humano, y bueno, eso es la información de la que disponemos. Con respecto al centro de salud, como se quedó en este pleno, en el pleno de septiembre, bueno, pues se ha trasladado por carta a la persona responsable del centro de salud de Amurrio la circunstancia que se trasladó en este mismo pleno, en el sentido de lo abrimos en dos escenarios, ¿no? Con respecto al mecanismo, la fórmula de las citas, ¿no? De la gestión de citas, y por otra parte la preocupación que existía en cuanto a la poca, bueno, o la incertidumbre sobre la estabilidad de los facultativos, ¿no? Entendiendo además que había dos que estaban en situación de que se habían jubilado y que, bueno, pues que se pretendía acceder a saber con cierta prontitud en qué espacios iban a sustituir y demás. Tuve la oportunidad, además, de hablar personalmente con la persona responsable del centro de salud la semana pasada y me dijo que nos van a contestar por carta, porque así lo suelen hacer entre administraciones, además.
Y solo me adelanto que con respecto a la cuestión de dar citas, pues que es algo que viene absolutamente establecido, esos parámetros, esa sistematización de cómo se dan las citas, que se hacen en todos los centros de salud, que son nuevos, ¿no? y que, bueno, obedece a eso. Pero bueno, entiendo que la carta nos van a dar más detalle. Y en un encuentro casual entre pasillos visitando a un familiar yo en el hospital de Galdácano, me encontré también con el responsable del hospital, que además es el responsable de nuestra zona, y también se lo trasladé verbalmente. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos a la espera de la carta, pero yo creo que ellos son conocedores de esta situación. Monse, Partido Socialista. A ver, el pasado, hace 2 semanas, sí, en la Comisión de Asuntos Sociales, al final de la comisión, se sacó el tema de que cómo está el futuro convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación sobre el tema de los servicios sociales. ¿Sabéis algo del tema? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hemos sabido casi por prensa, ¿no?, que cómo está el tema, y bueno, pues estamos a la espera, ¿no?, de suscribir esos convenios que resitúan, y también hay que decirlo que fue motivo también de debate en este pleno, pues la situación diferente que estaban los ayuntamientos de Laudio y de Amurrio, ¿no?, con respecto al resto del territorio. Y afortunadamente, bueno, pues esa consideración, esas mociones, pues han surtido efecto, y finalmente la propia Diputación, pues sabemos, ¿no?, que está ya prácticamente ultimando pues los detalles de los convenios que nos van a dar la opción o la posibilidad de que tengamos por lo menos las mismas condiciones de financiación que el resto de ayuntamientos del territorio, habida cuenta que, bueno, esto no vamos a hablarlo ahora, pero que venía motivado porque tanto Amurrio como Llodio eran los primeros ayuntamientos de Álava, después de Gasteiz, que tuvieron un convenio que tenía unas condiciones específicas, y que luego el resto se fueron incorporando después con otro tipo de convenios, ¿no?, y hacía que en ciertos parámetros no fueran exactamente iguales. Esto nos trae a colación pues que precisamente bueno, pues hay muchas cuestiones que tenemos que plantear, y una de las cuestiones sobre las que estamos reflexionando es precisamente pues bueno, esa cuantía económica, bueno, cómo se puede trasladar, habida cuenta también de que las profesionales del área nos han trasladado, ¿no?, pues que están con una carga importante de trabajo, ¿no? Y en esa parte, pues solamente 2 datos, ¿no? Uno que estoy hablando de memoria, pero yo creo que fue en julio de 2016, se hizo un estudio en detalle de todas la situación de todos los servicios sociales de Álava, y en el que venía la relación de cuánto personal, cuánto número de expedientes se gestionaban, etcétera, etcétera. En aquellas conclusiones, ayuntamientos como Ayara, comarcas como Ayara, con los 2 pequeños, Ayala, Artziniega y Okondo, salía que tenían que incrementar para poder cumplir con las expectativas y dar respuesta a las necesidades del servicio un 0,5 más, y la Diputación en breve pues puso ese recurso a disposición, ¿no? En el caso concreto de Amurrio, lo que salía era que nuestro servicio social de base estaba un 0,2 por encima de lo que le podía corresponder, o sea que estaba bien. También en aquel estudio recuerdo que no se tuvieron en cuenta pues varias cosas, ¿no? No se tuvieron en cuenta, por ejemplo, pues que existe una técnica de inserción laboral que está en el ayuntamiento a través de Sartu, que hay un refuerzo ya hace unos años de aproximadamente un 20% de una auxiliar administrativa que ayuda en las labores de que la tramitación administrativa de los expedientes suele resultar compleja. Y tampoco se tuvo en cuenta en aquel estudio, porque no se planteó tampoco, que la existencia de un equipo psicopedagógico compuesto por 3 profesionales que de alguna manera también aportan, ¿no?, a este servicio social de base. Y a pesar de no tener en cuenta todos estos aspectos, pues salía que estaba 0,2 por encima, ¿no? Pero bueno, y además yo creo que nosotros también hemos visto desde el principio que
que el servicio está, bueno, pues está reclamando, ¿no?, otra realidad. Y recuerdo que en 2015 se decidió que todo lo que tenía que ver con las personas mayores se quitaba del área social. Y en aquel caso estaba sobre todo el tema de las subvenciones y las relaciones con los grupos de personas mayores de Amurrio. A partir de entonces creamos el área de personas mayores, que está integrada en otra, no tiene nada que ver con el servicio social de base. Aunque sí que es cierto que intentamos coordinarnos en ciertas políticas que son absolutamente necesarias. Y luego, además, pues hemos hecho un trabajo con un profesional durante un año, pues un poco para la mejora en la gestión, ¿no? Porque se nos estaba reclamando pues que había una cierta tardanza en las citas, en fin, estas cuestiones que hemos estado durante un año. Y además, ahora con la llegada del Servicio de Atención Ciudadana, el SAC, va a haber una derivación de muchos expedientes o de mucha tramitación administrativa de estos expedientes que cuelgan en el área de servicios sociales, que van a permitir en cierta forma aliviar, ¿no?, pues la gestión de las citas, la documentación que es necesaria, etcétera, etcétera. Y todo esto yo creo que lo vamos a aderezar además, y ya lo adelanto, pues con la contratación de un trabajador o una trabajadora social más, ¿no?, porque consideramos que es especialmente delicado este área, y precisamente quizás ese debate que se planteó en un inicio en este ayuntamiento con ese espíritu de vamos a ver si estamos en la misma realidad, por lo menos de financiación, que el resto de municipios de Araba, pues nos ha llevado a reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? Insisto, las cosas que se han hecho yo creo que son muchísimas, yo seguramente me habré dejado alguna, pero bueno, el espíritu precisamente, digo, porque sé que hubo en esta Comisión de Asuntos Sociales, en la que no estuve, hubo un debate precisamente sobre la situación del personal del área. Bueno, pues yo creo que, bueno, no he dicho no, porque no, bueno, ya lo hablaremos, pero se va a ampliar su espacio físico para que estén incluso más cómodas y bueno, insisto, yo me quedo con el dato de que el esfuerzo va a ser sobre todo para intentar incorporar en la mayor brevedad posible un o una trabajadora social más, ¿no? Y eso, bueno, pues esperando también a que nos llegue en breve pues el convenio, las características del convenio para poder suscribirlo y saber de qué cantidades estamos hablando en el tema de esa financiación extra que le va a corresponder a la Junta. No sé, ¿Partido Socialista hay alguna pregunta más? No. Ahora Amurrio. Dos ruegos y dos preguntas relacionadas. Lo hemos hecho hoy en la Junta de Gobierno y lo planteo aquí. Ruego encarecidamente, o rogamos nuestro grupo encarecidamente, que se convoque a la Comisión de Barrios e Innovación Democrática, porque creemos que hay temas a tratar que se han llevado a otras comisiones a Junta de Gobierno y seguramente habrá otros. Y nos ha creado problemas la Junta de Gobierno ya a la mañana precisamente por eso, por no convocar la comisión, y yo creo que merece la pena la convocación cuanto antes, sin esperar a que el trabajo que se esté haciendo en lo de los presupuestos participativos pues acaben con él, que puede ser, pues no sé, febrero del año que viene, no lo sabemos. Entonces creo que urge una convocatoria para aclarar asuntos. La pregunta que haría es respecto al mismo, es desde cuándo no se convoca, ¿no? Y la segunda, pues es en parecidos términos, pero en este caso de la juventud, con la Comisión de Juventud. Hay muchos temas que están ahí parados, el tema del Gazteleku, el tema de la contratación de alguien para la juventud, etcétera, etcétera. Y ruego también que se convoque a la mayor brevedad, ahora que va a llegar el PIN, pues seguramente tocará, y la pregunta es desde cuándo no se ha convocado a la Comisión de Juventud. Yo la respuesta no la tengo, desde cuándo no se ha convocado, pero ya la sabe, lógicamente. Lógicamente, yo solo pretendo explicar que las comisiones no se hacen por capricho, ¿no? Y se procura siempre que sea porque hay temas. También es cierto que en los asuntos que son transversales hay una tendencia cada vez más generalizada a que se intervengan desde distintas áreas
en cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Y, bueno, me da igual que sea juventud, euskera, lo que sea. Y eso no lleva necesariamente a que tenga que ser trasladado en esa comisión. Pero bueno, de cualquier forma, tomamos nota y efectivamente, como esta mañana se ha producido un desagradable, no sé cómo denominar, bueno, de manera que yo creo que entendemos que no hay que perjudicar sobre todo a la gente de los barrios, ¿no? Y esto, bueno, pues yo creo que si se hace una comisión con cierta, bueno, estaba planteado además, yo creo que se ha trasladado y se ha explicado muy bien, que había una cronología para la comisión precisamente de participación barrios, y tenía que ver sobre todo con el proceso en el que estamos, en el de presupuestos participativos, ¿no? Que se están preparando las fichas desde un punto de vista técnico, ¿no? Y están los servicios técnicos concluyendo. Y yo creo que ahí se enmarca. Pero bueno, tomamos nota de esta cuestión, porque entendemos que preocupa. Guk lau gauzatu ditu komentatzeko. Ez dute azalpen beharrik luzerik izango behintzat. Lehengoa zen beak aipatu dena, aurreko plenoan komentatu gonenez kontua, eta konpromiso batzuk hartu zenituztenek informazio lortzeko, eta eman duzu azalpena, beraz, horrekin nahikoa. Bigarrenak dauka zerikusia, astelenean aialdeko turismo maila aurkeztu zen Laudian, ez? Mai horren helburua turismo bultzatzea eta aiaraldeak eskaintzen dituen aukerak aztertzea eta bultzatzea. Baina badirudi antolatu zutenei astu zitzaiela, aiaraldea Arabako eskualde badela, Araba Euskal Herrian dagoela, eta bi hizkuntza ofizial daudela. Eta bakar batean aritu ziren ekitaldi osoan. Eta hizkuntza bakar hori etzen izan euskera, hain zuzen. Ekitaldi osoa, aurkezpenean esan dako bi esaldi pari bat izan ezik, gainerako guztia gaztelean ezen, eta gonbidapena, ekitaldirako ere, gaztelean egutzen. Ordan egiten dugun zera komentaria, lotxagarri iruditzen zaigula, 2018an onelako kontuak atera behar izatea, gaur egun olako historiak oraindik gertatzea, eta egiten dugun erregua da, Amurrioko udalak modu ofizialean kexa saltzea eta exigitzea hemendik aurrera, turismo mai hori zuzentzen duenari, euskara kontuan izatea, eta uste dut ados egongo garela guztiok, berdin da zein alderitako garen, eta euskara kontuan eduki behar dela, eta gainera, hain kanpora, hain oihartzun handia izatea nahi dugun ekitalde batean, gaztenea utzean aritzea eta euskara ginolako prentza izatea lotxagarria dela, ez? Eta gero ez du balio euskara edo olako beste kanpaina bat heltzen denean, arraskian oso txukun eta politateratzea, horrekin ez da. Beraz, gure eskaera da, modu ofizialean, jakinaraztea, ez zaigula inundik egoki iruditzen, eta hemendik aurrera kontuan izatea zein den aiaraldearen egoera eta aiaraldeko udal guztiek onartuta eta bultzatzen ari diren normalkuntza planak, ez? Beraz hori, besterik gabe, eskatzen duguna da komunikazio hori egitea. Eta beste bada, ez dakizuei heldu zaizuen, baina zoritxarrez berriro komentatu nahi dugu, ez? Bere garaian duela urte bete do, hasi ziren zurrumorra zabaltzen Tubos Reunidosen egoeraren inguruan, eta gaur guri heldu zaigu beste gutun bat, ez dakigu zehazki zein noraino heldu nahi duten, edo zer dagoen horren atzean, baina ari dira hitz egiten kontratuak eteteaz, eta, hau da, badirudi berrio zerbait mugitzen ari dela, eta egoera txarrera egin dezakela, ez? Orduan, erregua da, aurrekoan egin genuen bezala, alden neurrian informazioa lortu, eta jakin zer ari den mugitzen hor barruan, lanpostu eta familia asko bizidelako bertatik, eta jakin nahi genuke benetan zein diren planak, eta espero edo, ez dakit, espero ez, baina sumatzen dugun moduan, itxura honik espadoka kontuak bentsat jakin zer dagoen horren atzean, eta behar bezala, udal bezala, alden moduan bentsat erantzun alizatea. Hori da, hirugarrena eta azkena garazika aipatuko du. Bai, kontua da, eraso matxista bat, ondorioz, emakume bat erailtzen den bakoitzean, zoritxarrez, astero horlako berriren bat edo badaukaguta, udaletxean erabaki genuen, adostu genuen, urrengo egunean arratsaldeko 7 kontzentrazio bat egingo genuela.
atzo etzen deialdirik egon, eta galdetu nahi dugu ea zergatik etzen deialdirik egon. Eta horren arira, eskatu nahi dugu, azkenengo berdintasun batzordean eskatu genuen bezala, adosten ditugun ekintzak eta horrelakoak berriro eskatu nahi dugu, dauzkagun baliabidea kontuan hartuta, herriari jakinaraztea, informatzea, dela hauxe da, dela dauzkagun medio guztiak. Facebooka, Twitterra, dena delako ez. Hauxe da. Bueno, pentsatzen dut atxokoa zabizarela, ez? Bueno, barkatu behar. Bueno, Iñaki, besterik gabe, apuntatu egin ditut, baina jakin dezazun, ez dakit, turismo mailan zuek ere bazaudetela, eta baina, bueno, lusatuko dugu, edozein kasutan. Esan hor dago, Laudioko alkatea dago, eta eta kexa hori esan zuen egunean bertan. Ez zuen hori aipatu zuen beste gauza bat. Kanpaina bati buruz ari zen, eroskin egingo den kanpainari buruz. Ez zuen lusatu gai honetaz. Uste dut kontu honek, kontu transversala dela, eta zuk zeuk ere bai, inolako problemarik gabe, eta lusatuko dugu, hori batetik, eta, bueno, esango diegu inolako problemarik gabe, faltaria maz. Eta gero, bestetik tubos reunidosen gaineko kontuaz, keskatuta ere gu bagaude, eta orduan informazio guztia lortzen saiatuko gara, ez? Eraso matxisten gainean, atzoko konzentrazioa izan zenean, bueno, lehen da bizi, nik ez dakit, nik uste dut birpaso bat eman behar dela izan dako akordioan, ez? Hain zuzen ere, akordio horretan, ez dakit zehaztuta dagoen, ea Euskal Autonomia Erkidegoan, ala Euskal Herrian ote den, bai? Euskal Herria bada, atzokoa akatza izango zen. Eta baldin bada Euskal Autonomia Erkidegoan, orduan hori izan zen Iruñan gertatu da zoritxarrez, ez? Orduan, nik uste dut birpasatu egin behar dela, kontu hori, eta alden neurrian akatza izan bada, akatz hori zuzentzen urrengo batean, eta aipatu duzun moduan, deialdi bat luzatzen denean erabiltzen dira baliabide guztiak, ez? Bueno, hori logikoa da, alik eta jende gehien gora edo ailegatu alizateko, ez? Baina, bueno, hori birpasatu egin beharko dugu, akordio. Deialdiarena, esaten dut aurrekoan ere, eztabaidatzen egon ginelako batzordean, eta ikusi izan falta zegoela berriro ere deialdi hori zabaltzeko, igual herritarrek ez dakitelako gertatuta horrengoko arratsaldean, zazpitan konzentrazioa dagoela, horregatik esaten dut. Bai, baina gauza bada konzentrazioa, eta gero beste gauza bada zein kasutan atera behar den, bai, hori da, baina, bueno, hori birpasatuko dugu, eta indartu behar badugu bestea ere, jendeak barneratua izateko, bueno, beti, zoritxarrez olako hori gertatuz gero, kaleratuko gara, ez, protesta egitera, ez. Eta noiz, urrengo egunean, arratsaldeko 7:00, hori bai, kontuan izan da beti, hori azpimarratu nahi dut, lehendabizi bertako udalak, dagokion udalak, egin beharko duela, eta gero horren ostean goatz besteok. Ez gara inoiz aurreratuko demagun zakite, nonbait gertatu bada, ez gara aurreratuko, udal horrek hori da, bale? Bai, eskerrik asko. Bueno, besterik ez badago, nahikotxo hitz egin dugu, bai, eta nik uste dut afaria merezita dugula. Venga.